Un momento para reconocer a estos héroes que se volvieron miembros del canal, su apoyo se agradece, espero que se diviertan con los fics. DXD Historias de un demonio callejero capítulo 16. Likes, comentarios y suscripciones se agradecen, recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del fic en la descripción. Por un instante, Ria se quedó atónita y sin palabras. Había visto a Akeno derrotarse en los juegos de clasificación, pero cuando las cosas se ponían difíciles y necesitaba ganar, su reina, y su mejor amiga, siempre la apoyaba. Pero ahora, en semejante situación, Akeno había sido derrotada con un solo hechizo. Había caído con la misma facilidad con la que Rias podía derrotar a uno de esos estúpidos golems gárgola. Ella, Amakusa Chiaki, podría haber usado ese hechizo desde el principio para derrotar a Akeno, pensó la princesa de la ruina de cabello carmesí, enfureciéndose. Jugó con mi amiga para dejar claro su punto. Absolutamente. Imperdonable. Koneko. Ladró. Déjala en el suelo. Wai, Buchou. La necómata reencarnada asintió y cargó contra el sonriente peón. Un par de orejas de gato le salieron de la cabeza y una cola emergió de debajo de su falda al activar su modo necómata. Un fuego azul explotó a su alrededor y se disparó hacia su objetivo, solo para ser bloqueado por un círculo mágico. Kiba. Xenobia. Dejen de jugar y destruyan a esos golems. Gritó Rias. Ya he tenido suficiente de esta farsa. Asintiendo sombríamente, los dos caballeros volvieron a centrarse en sus oponentes. Xenobia, incluso con la velocidad que le ofrecía Excalibur rápida, tenía grandes dificultades para inmovilizar al golem de Morisaki Rika, quien usaba sus hechizos alterar tiempo para adelantarse a la frustrada Peliazul. Kiba tenía sus propios problemas, ya que Reo usaba la segunda mano del tiempo para obtener ventaja. La capacidad de retroceder el tiempo 10 segundos cada 30 segundos no parecía una gran ventaja, pero 10 segundos eran mucho tiempo en un duelo de espadas, y Kiba estaba cubierto de rasguños y arañazos que sangraban levemente debido a la leve premonición que Reo había adquirido con el uso de su Sacred Gear. Es hora de cambiar las cosas a su favor. Nacimiento de la espada. Rugió el sobreviviente de Proyecto Espada Sagrada, clavó su arma en el suelo y desató una ola positiva de espadas que surgieron del suelo, extendiéndose rápidamente para intentar atravesar a Reo desde abajo. Como si fuera tan fácil de golpear. Se burló. Alteración del tiempo. Doble aceleración. A toda velocidad, la réplica golem del diablo Morisaki Reo esquivó todas las espadas con facilidad, su cuerpo se desdibujó al moverse fuera del flujo normal del tiempo. A Kiba no le sorprendió que pudiera usar la misma magia que su gemela. De hecho, se habría sorprendido si no pudiera. Aún así, le dificultaba las cosas. No tengo elección. Tengo que usarlo, pensó con el ceño fruncido. Balance break. Declaró en voz baja. Glory Dratooper. En un destello de luz, aparecieron varios caballeros con armadura dracónica, cada uno empuñando una espada sagrada diferente. Esto es igualito a los Raiding Rangers of the Queen de Natsuko-chan. Exclamó Reo, sorprendido. Creía que tu balance breaker era Sword of the Betrayer. Tengo dos Sacred Gears y ambos han conseguido un balance breaker de subespecie, dijo el rubio caballero mientras la apuntaba con su espada. Cae. Luego, Reo fue atacado por los ataques de espada no solo de Kiba, sino también de sus caballeros draconianos, cada uno de los cuales era tan fuerte, tan rápido y tan hábil como el propio Kiba. Incluso con mi Sacred Gear, esto es todo un reto. El ex caballero gruñó tras parar, esquivar y desviar furiosamente las espadas de 9 espadas sagradas durante más de 3 minutos. Muy bien. También mostraré mi as bajo la manga. Balance break. Con un resplandor dorado, la espada en sus manos se expandió hasta alcanzar el tamaño de una espada larga estándar. Luego, el resplandor brilló sobre los brazos y hombros de Reo, desapareciendo para revelar una armadura ligera compuesta por guanteletes, cota de malla y hombreras. Segunda mano del rompedor del equilibrio temporal, declaró Reo en voz baja. Pago del pecado. Alterador del tiempo. Triple aceleración. Se mueve aún más rápido que antes. Pensó que iba con incredulidad mientras uno de sus caballeros era partido en dos por la versión más pesada de la segunda mano del tiempo. Apenas pudo evitar una puñalada en el estómago del golem mientras desataba otra oleada de espadas a su alrededor. Al terminar con Xenobia, la Peliazul jadeaba con fuerza por el esfuerzo y estaba bastante frustrada. Había aumentado el poder de Excalibur rápidamente con bendición de Excalibur, pero aún no podía alcanzar al astuto golem con lanza, quien había comenzado a usar alteración del tiempo.
Triple aceleración para contrarrestar la mayor velocidad del portador de Durandal. Veamos cómo te las arreglas con esto. Gritó, desapareciendo de nuevo a toda velocidad. No importa cuántas veces intentes golpearme, simplemente terminará de la misma manera, afirmó Rika con serenidad mientras ella también se transformaba en una nube. Imita. Guay. Rika volvió a aparecer borrosa en la visión, con los brazos atados a sus costados por una espada elástica, pero más dura que el acero, que provenía de Durandal, sostenida por una Shinobi sonriente. Así que usaste no solo el poder de Excalibur rápida, sino también el de bendición de Excalibur y Excalibur mímica al unísono. El golem forcejeó para zafarse de la espada. Estoy impresionado. Mimic es la espada que Irina empuñaba cuando ambas éramos exorcistas de la iglesia. La peliazul sonrió ferozmente. De todas las espadas, salvo Excalibur Destrucción, Excalibur Mimic es la que mejor conozco. Usarla no es difícil, pero suelo preferir luchar sin usar trucos ni técnicas sucias. Al fin y al cabo, soy del tipo poder. Pero como el hombre que posee tu corazón está en peligro, ¿harás todo lo posible para asegurar su regreso sano y salvo? Supuso Rika. Exactamente. Zenobia asintió. Un sentimiento admirable, admitió el golem. Sin embargo, incluso esa determinación pura es inútil ante el tiempo mismo. Alteración del tiempo. Aceleración cuadrada. Un resplandor amarillo rodeó a Rika cuando su hechizo hizo efecto y ella comenzó a moverse cada vez más rápido, finalmente logrando salir de la atadura y alejándose rápidamente para arrodillarse jadeando a una corta distancia. Aparentemente, aceleración cuadrada sigue siendo duro para el cuerpo del usuario. Tosió y levantó una mano temblorosa. Incluso el pseudosistema nervioso de este cuerpo de golem se ve afectado al tener su tiempo no solo acelerado, sino al cuadrado. Esto generará una interesante acumulación de datos para Nee-chan. Se puso de pie y miró a Zenobia, quien la miraba con el ceño fruncido. No esperaba que el golem escapara del agarre de su Durandal. Con un tirón, devolvió a Durandal a su forma original. Evidentemente, mis capacidades de combate actuales son insuficientes ante el poder de la espada sagrada inigualable y 6 de los 7 fragmentos de Excalibur, declaró Rika. Ahora te enfrentaré con todo mi poder. Balance Break. La lanza Qian brilló y adoptó la forma de un Dori griego, y un guantelete blindado apareció en la mano izquierda de Rika. Apretándolo, Rika atacó con el puño a Zenobia, fulminando con la mirada a su oponente. Cuña del tiempo rompedora del equilibrio, declaró el caballero golem. Mano del destino aceleración cuadrada. Esta velocidad. Ni siquiera rápido con bendición de apoyo son rivales. Pensó Zenobia conmocionada, mientras su cuerpo de guerrera bien entrenada se movía para bloquear y parar los golpes lo mejor que podía. Las largas estocadas y los latigazos de la lanza eran difíciles de controlar debido a la increíble velocidad con la que la lanzaban. Solo sus frecuentes combates con Kiba le habían dado la capacidad de defenderse de algunos golpes. Parece que esta no va a ser una pelea fácil, pensó con tristeza. Koneko y Chiaki se enfrascaron en un intenso intercambio entre las otras dos batallas. Los puños fueron desviados, las patadas redirigidas, el fuego infernal artificial fue neutralizado por el fuego de las llamas Necómata, y ambas combatientes ya habían sufrido graves daños por los ataques de la otra. Ja, qué sorpresa. No estoy acostumbrado a ser el más alto en una pelea. El ex peón de Bael sonrió con sorna, al ver la vena palpitante de molestia en la frente de la Nekosh ante la sutil indirecta a su altura. Nee-sama es hermosa. Yo también lo seré. La Nekosh blanca, antes conocida como Shirone, respondió con una mirada fulminante. Seré más guapa que tú. Chiaki simplemente se encogió de hombros. Cierto. Pero ¿sabías que tu querida hermana intentó luchar contra Mei Nee-sama? Fue hace unos 2 años, Kuroneko no Kuroka fue derrotada por completo sin siquiera asestar un solo golpe. Supongo que esa es la diferencia entre un demonio extraviado de clase SS y un demonio extraviado de clase SSS. Debería alegrarse de que Mei Nee-sama la considerara indigna de morir en sus manos. La mirada de Koneko se intensificó. Paga por eso. Por supuesto, tráelo. Chiaki sonrió con suficiencia mientras volvía a levantar los puños. Al mismo tiempo, enfermería, Palacio de los Ma. ¿Cómo está? Preguntó Sir Zetch al diablo, a cargo del equipo médico asignado al palacio. Tuvo mucha suerte, respondió el hombre. Esa explosión fue mucho más de lo que las protecciones estándar de la arena estaban diseñadas para soportar. Me estremezco pensando en lo que podría haber sucedido si no hubieran funcionado, o si Amakusa Chiaki no se hubiera contenido.
Akeno yacía en una cama, despojada de su atuendo de sacerdotisa y vestida con una bata de hospital muy poco favorecedora. También estaba inconsciente. Las quemaduras y fracturas leves que le había causado el hechizo Raika Genkaku de Chiaki ya estaban siendo curadas por el personal. Bien. Avísame cuando recupere el conocimiento. El mal Lucifer asintió y se teletransportó de vuelta a la sala del trono. Había ido a ver a la reina de su hermana en cuanto fue derrotada. Ese hechizo de fuego infernal artificial sin duda había sido el que derrotó a Rohan y regalía a Bael, así que su preocupación era justificada. Y sin embargo, Amakusa Chiaki, a pesar de traicionar a su rey para aliarse con Mei, no solo había frenado su ataque hasta el punto de que Akeno había sufrido el daño suficiente como para ser considerada derrotada y que el sistema de protección se activara, sino que Mei había usado una versión avanzada de las protecciones de la arena para proteger a su hermana y a su nobleza. Una vez más, una flagrante incongruencia entre lo que Mei había hecho en el pasado y lo que está haciendo ahora. Azazel y Ajuka se habían marchado al castillo abandonado de Amadeus Bael, pero llevaban una tableta portátil para mantenerse al día sobre el estado de la batalla. Sirceps esperaba encontrar una explicación para las acciones de Mei, pues, a primera vista, era casi como si la demonio errante hubiera desarrollado una doble personalidad debido a la incongruencia de sus acciones. Por un lado, había derrotado brutal y despiadadamente a un grupo de soldados remanentes de la facción del viejo Ma. Por otro, había derrotado y secuestrado a su antiguo miembro de la nobleza. Por un lado, había recorrido y aplastado a varios miembros de la nobleza, pero, por otro lado, todos ellos habían sido miembros secretos de la Brigada del Caos una vez que se investigaron sus circunstancias adecuadamente. La dualidad de sus acciones es muy confusa. Pensó el mal Lucifer con un suspiro mientras reaparecía en la sala del trono. ¿Algún cambio? Le preguntó a Serafall. Preguntarle a Falbium era casi inútil, pues dormía más que Midgardsormr. El demonio más perezoso que jamás haya existido. Kiba y los gemelos Golem han usado sus balance breakers, informó. Para ser precisos, Kiba usó el balance breaker de Blade Blacksmith, en lugar del de Swordbeards. Sirceps arqueó una ceja. Supongo que lo hizo porque Espada del Traidor es simplemente una versión más poderosa de sus habilidades habituales, mientras que Glory Dratropper le permite usar a sus caballeros invocados para acorralar y superar en maniobras a sus enemigos. Sin embargo, con la magia de aceleración temporal que usan los gemelos, creo que tanto Kiba-kun como Zenobia-chan se enfrentarán a duras batallas. Los gemelos del tiempo eran poderosos luchadores de velocidad de tipo técnica y se consideraban ejemplos ejemplares de cómo un caballero debía entrar en combate. Koneko-chan y Chiaki-chan también luchan entre sí, añadió el mal Leviatán. Koneko-chan tiene la ventaja gracias a su fuerza. Cuando golpea, lo hace con una fuerza increíble. También observo que el fuego infernal artificial de Chiaki-chan ha impactado a su oponente un par de veces, señaló Lucifer al ver que el uniforme de la Academia Q de Koneko estaba quemado en varias zonas. Aunque usó Senjutsu para protegerse, así que está bien. Serafall sonrió con suficiencia, antes de que su gesto se transformara en un ceño fruncido. Pero todo este juego es inútil. ¿Para qué lanzar semejante desafío? Es solo cuestión de tiempo antes de que rompamos la protección de las coordenadas e invadamos como es debido. Considerando lo inteligente que es Mei, una pérdida de tiempo como esta es totalmente impropia de él. Estoy de acuerdo. Sirceps asintió. Al igual que su compatriota, comprendía perfectamente la inteligencia de la reina rebelde, y esta muestra de miopía por su parte resultaba desconcertante. Ah, ¿sí? Parece que hemos entrado en la recta final de esta batalla. En la pantalla, el arma de Zenobia, ex Durandal, había desaparecido de la vista. Está usando transparencia Excalibur para hacer su espada invisible, dedujo Serafall con facilidad. Eso no será suficiente para derrotar a Rika con su tiempo personal acelerado 4 veces. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Sirceps. Si solo usara un núcleo Excalibur, estaría de acuerdo. En una fracción de segundo, el golem de Morisaki Rika se congeló, con varias docenas de agujeros abiertos en su cuerpo. Con una onda brillante, múltiples hebras de ex Durandal surgieron de la nada, todas terminando en las manos de Zenobia antes de recuperar su forma original. Usó los poderes de 4 núcleos simultáneamente. Rápido, mímica, transparencia y bendición. Sirceps sonrió. A pesar de que afirma ser de tipo poder puro, esa chica puede desarrollar técnicas interesantes. Con Kiba, sonrió con tristeza ante la victoria de su compañero y cambió las espadas sagradas de sus caballeros. Su velocidad aumentó ligeramente, pero no debería haber aumentado significativamente.
¿Qué estará planeando? Reflexionó Circex. Parecen copias de Excalibur rápida, pero en su mejor versión, la creación de Kiba no está ni de cerca al nivel de un fragmento de Excalibur. La velocidad que otorgan es menos de una cuarta parte de la real. Ni de cerca suficiente para compensar la ventaja de velocidad de ese hechizo de tiempo. La danza continuó hasta que todos los caballeros y Kiba rodearon a Reo por un instante. Fue entonces cuando las espadas liberaron amplios estallidos de luz, o mejor dicho, luz, cubriendo una amplia zona, donde el plan de Kiba quedó claro. Como Reo aparentemente esperaba que intentara igualar su velocidad, optó por usar un ataque de área de efecto que la guió hacia el interior. Y para alguien que dice ser del tipo técnica, Kikyun sin duda puede desplegar mucho poder cuando lo necesita. Serafall sonrió con suficiencia. Serafall, eso no es ser de tipo poder. El mal Lucifer puso los ojos en blanco. Nunca entendió la sutil diferencia entre ser poderoso y ser de tipo poder. Mientras los dos golems se desintegraban y sus núcleos se extinguían, Circex se concentró en el último miembro de la nobleza de Mei Schwarzwald que aún permanecía en pie, Amakusa Chiaki. Parecía angustiada al ver los golems de sus hermanas destruidos. Esto debe ser difícil para ella, vio a Mei matar a sus hermanas hace 3 años, y ahora ha tenido que verlas derrotadas una a una. Serafall hizo una mueca. Pero eso nos lleva a preguntarnos por qué ahora ayuda a Mei por voluntad propia, señaló Circex. Estuvo bajo el efecto de la espada memoria durante los últimos 3 años y, según ella misma admite, es leal a Mei. Si Mei mató a su nobleza y a Amadeus, ¿por qué Chiaki le es leal? En la pantalla, Chiaki se veía sometida a una fuerte presión por parte de Kiba, Shinobi y Koneko. Había invocado los Katars de Byu y los usaba para desequilibrar a sus atacantes, añadiendo fuego infernal artificial a las cuchillas de viento para hacerlas más letales y explosivas. Sin embargo, con una probabilidad de 3 contra 1, uno empuñando la espada sagrada inigualable, otro con un balance breaker activo y el tercero siendo un Nekosh reencarnado enfurecido, la mayoría de los demonios de alto nivel habrían sido eliminados antes, así que su agallas era impresionante. Sin embargo, nadie podía evitar ser golpeado para siempre, y Koneko fue quien asestó un poderoso golpe en la sección media de Chiaki con suficiente fuerza para enviarla volando por el aire e impactar contra la pared, dejando un gran cráter agrietado a su alrededor. Guay, Serafall tuvo que hacer una mueca. Ko-chan no se contuvo. Eso debió doler. ¿Y ahora qué harás, Amakusa Chiaki? Pensó Circex mientras la nueva demonio callejero se desplomaba de rodillas y tosía sangre. ¿Qué harás? Con Chiaki. Le dolía todo el cuerpo, pero sobre todo la espalda y el abdomen. Al caer de rodillas, la sangre le afluyó a la garganta y la expulsó tosiendo. Evidentemente, la Nekosh también sabía usar golpes internos de ki. De no haberse contenido, Chiaki estaba bastante segura de que los guardianes del Rating Game la habrían retirado. Ríndete. Dijo Koneko rotundamente. No, no es una opción, me temo. Chiaki dijo con voz áspera mientras se ponía de pie. Soy la última línea de defensa entre mi última hermana viva y quienes buscan su vida. ¿Te quedarías de brazos cruzados y dejarías que alguien matara a tu hermana si estuvieras en mi lugar? Los ojos del Nekosh blanco se entrecerraron y se volvieron felinos por un instante, furioso, antes de volver a la normalidad. Punto. Que te retires entonces. Salva a Issei Senpai y detén a Mei, cueste lo que cueste. Dun dun. El mundo se detuvo alrededor de Chiaki cuando Koneko empezó a saltar hacia adelante, con una mano alzada para asestar el golpe final. La nueva demonio callejero sabía que un golpe más de una torre como Koneko casi con seguridad la obligaría a retirarse. Dun dun. Podía oír los latidos de su corazón mientras se acercaba a la derrota. Todo su entrenamiento, todas sus palabras fuertes, inútiles. Así terminaría su tiempo en este juego de clasificación. Derrotada tan fácilmente. Par. ¡No! No puede ser. La mente de Chiaki se rebeló contra la idea de que eso sucediera. No puedo permitir que me retiren. No puedo dejar sola a Meine-sama. Otra vez no. Una escena cruzó por su mente, la de aquel desastroso día, 3 años antes de su hermana adoptiva mayor, de pie entre los cuerpos caídos de sus hermanas, estrangulando a Amadeus Bael con sus propias manos y gritando de dolor y rabia, con lágrimas corriendo por su rostro. Chiaki había estado demasiado débil para ayudarla, demasiado débil para estar a su lado y tomar parte de la carga que ahora la estaba aplastando, drenando la última familia que Chiaki había dejado en este mundo de su vida. Dun dun. No lo permitiré.
Gritó la ex Bael peón, y golpeó la punta de su Sacred Gear contra el suelo con ambos brazos, desatando una poderosa ráfaga omnidireccional de viento y fuego infernal artificial que se estrelló contra Kiba, Zenobia y Koneko, arrojándolos hacia atrás. No permitiré que me derrotes. Gritó Chiaki, poniéndose de pie y tomando posición. Soy el último muro que protege a mi hermana. El último que desea protegerla. No la dejaré sola nunca más. No tienes elección, dijo Zenobia con frialdad. Se había recuperado del repentino tiempo en el aire con su habitual presteza y ahora desenvainaba su espada para un último golpe. Blandiendo a Durandal, envió una oleada de energía sagrada directamente hacia Chiaki, quien se quedó paralizada por el miedo instintivo ante tanto anatema contra la raza demoníaca que se dirigía hacia ella. Cuando llegue el momento en que te enfrentes a la derrota, busca en tu interior la fuerza para levantarte de nuevo. Las palabras de su hermana llegaron a ella mientras la energía sagrada se acercaba y Chiaki inmediatamente saltó al ataque, estrellando ambas espadas de los Catars de View contra la ola con un grito de rabia. «¡Estás loco!», gritó Rias. «Ni siquiera las protecciones podrán salvarte con tanta energía sagrada. Si no puedo salvar a mi hermana, prefiero morir», gritó Chiaki. «La protegeré». «No estoy sola», dijo una voz detrás de ella mientras una mano pálida y transparente cubría una de las suyas. Natsuko-chan. Chiaki jadeó y giró ligeramente la cabeza. Detrás de ella se encontraba toda la antigua nobleza de Mei, flotando en una forma espiritual fantasmal hacia ella, dejando a todos los presentes boquiabiertos de incredulidad, a todos menos a cierto demonio extraviado en su sala del trono. El espíritu de Morisato Natsuko le sonrió con dulzura. «Por fin has vuelto a donde perteneces, Chiaki-chan. Hemos estado observando y hemos escuchado tu determinación. Te concederemos el poder que buscas. Defiende a Nee-san, Chiaki-chan. Demuéstrale al mundo que nadie se mete con nuestra hermana y se sale con la suya». Los demás espíritus se desvanecieron y Natsuko le dio a Chiaki un beso en la frente antes de desaparecer también. La demonio errante sintió una oleada de energía que la recorría y llenaba su Sacred Gear, y sonrió con furia. «Balance break». «¿Qué?», gritó el grupo Gremori. El Catar resplandeció y envolvió sus brazos, fluyendo hacia arriba y hacia abajo por su espalda antes de formar costillas esqueléticas que rodearon su torso para asegurarlas. Entonces, de ellos, empezaron a brotar brazos, hechos de un material de bronce que parecía copias metálicas de sus brazos normales. Un total de 6 brazos adicionales brotaron de su espalda, cada uno sosteniendo un objeto diferente. Uno era un banderín, otro un garrote, otro una estatua de gacela, otro una espada india, un pata, otro un escudo y otro un chakram. Catars of View Balance Breaker, Chiaki respiró. Asura armado de Baran. Con Azazel y Ajuka, el castillo abandonado de Amadeus Bael. Ajá, Azazel parpadeó. Bueno, esa sí que es nueva. Todos los miembros de la nobleza de Amadeus con un Sacred Gear tenían un balance breaker de subespecie. «No entiendo por qué uno más es preocupante», dijo el Mabelcebú distraídamente. Estaba hackeando las viejas computadoras de Amadeus. Los Catars de View solo fueron una prueba de concepto de un artefacto sagrado artificial, Ajuka, dijo el exgobernador general con paciencia. Nunca se suponía que tuvieran una conexión con el sistema. Todos los demás sí, pero ellos no. Eso significa que no debería haber habido posibilidad de que se aprovecharan de los fallos del sistema. Por lo tanto, ese balance breaker que empuña es completamente imposible. No debería ser posible que exista. Esa última parte era redundante. Sí, solo quería enfatizar que el Asura armado de Baran no debería existir, resopló Azazel. La única forma posible de que exista es si Mei lo manipulara mientras aún estaba dentro de Chiaki y estableciera una conexión con el sistema. No puedo hacerlo con un 100% de éxito, y creo que tú tampoco. ¿Cuál sería tu tasa de éxito? ¿La mía rondaría el 89%?, preguntó Ajuka con indiferencia. Simplemente porque hacer ese tipo de cosas no es mi especialidad, ¿entiendes? Un poco mejor, un 94%, admitió el Kaido. Mei es buena, pero no tiene nuestra experiencia. De ninguna manera habría tenido más del 60%, 70% en el mejor de los casos. No arriesgaría a alguien por quien se esforzó tanto para recuperar con tan mediocres probabilidades de éxito, así que, ¿cómo lo hizo? Tiene ese antiguo extractor de aparatos sagrados caídos, ¿verdad? Reflexionó Ajuka mientras pulsaba algunas teclas. Se me ocurren un montón de maneras de mejorarlo para eliminar los horribles efectos secundarios y convertirlo en un proceso indoloro que no mate al objetivo.
Podría haberlo usado para extraer el aparato sagrado, hacerle las modificaciones necesarias, devolverlo y simplemente esperar el momento adecuado para que su hermana adoptiva necesitara el balance breaker del aparato sagrado. Pero, si el extractor ha sido modificado así, murmuró Azazel pensativo. Lo interrumpió un pitido de la computadora. Ajá. Te pillé, Amadeus. Ajuka sonrió con suficiencia. Un código de la eternidad. Ga. No es rival para un decodificador de la eternidad. ¿Escribiste un programa de computadora específicamente para contrarrestar una sola pantalla de contraseña? Preguntó Azazel con suavidad. Un código de la eternidad es prácticamente indescifrable a menos que tengas algo que lo iguale, le informó el Mabel CU. Mi decodificador de la eternidad lo iguala y luego lo domina, absorbiéndolo en sí mismo al avanzar. Entonces, emparejar la eternidad con la eternidad. Suspiró el caído. Bueno, da igual. ¿Hay algo interesante en esa cosa o es solo una lista de la colección porno de Amadeus? Diseños de Sacred Gear artificiales, notas sobre su nobleza y griega. Notas sobre los últimos días de la gran guerra de las facciones bíblicas, dijo Ajuka con una ceja levantada. Específicamente, la parte donde los Nitenri arrasaron el campo de batalla principal, y por supuesto, la parte donde el dios de la Biblia les arrancó las almas y creó el Boosted Gear y la Divine Divide para aprisionarlos. Estoy bastante seguro de que la mayor parte de esta información proviene de los archivos de la familia Bael. ¿No son esos los archivos familiares de ni siquiera respirar sobre ellos sin permiso? Preguntó Azazel con una ceja levantada. Este es el ordenador de Amadeus, no de May, ¿verdad? Así es. También tiene un interruptor que puede detonar todo este castillo con una enorme explosión mágica, dijo el Mabel Cebu con calma. Un mecanismo de seguridad un tanto draconiano, ¿no te parece? También hay un laboratorio secreto al final del pasillo donde May mató a Amadeus. Creo que echar un vistazo sería beneficioso. Y. Estamos dentro. Mientras los dos poderosos seres sobrenaturales caminaban por los polvorientos pasajes del castillo, ambos tenían sus mentes llenas de lo que decía la evidencia sobre May y Amadeus, y no les gustaban las conclusiones que sus brillantes mentes estaban sacando. De vuelta en su sala del trono, Idisei observó varias ráfagas de luz retirarse hacia May desde el trono y realmente no sabía qué pensar. Sala del trono, torre de May. ¿Qué? Parece el balance breaker de Cao Cao, Polar Night Longinus Chakrabartin. Exclamó Issei, sorprendido por el balance breaker de Amakusa Chiaki. Las luces blancas que acababan de penetrar en Mei eran preocupantes, pero el hecho de que sus amigos y su novia se enfrentaran a un balance breaker completamente desconocido e imprevisto era aún más importante en ese momento. Oh, Chiaki-chan, sabía que lo tenías dentro, dijo la reina de sangre y traición con alegría. Has despertado el poder de tus hermanas. ¿De sus hermanas? Repitió el Sekirite confundido. Tu amigo Kibayuto adquirió su espada del traidor después de que los espíritus de sus amigos del proyecto Espada Sagrada lo ayudaran mientras sostenía el cristal de luz formado a partir de ellos, respondiendo a sus sentimientos, declaró Mei. De la misma manera, los fragmentos de las personalidades de mis hermanas dentro de sus Sacred Gears, los que tengo en mi cuerpo ahora mismo, respondieron a la voluntad de Chiaki-chan de protegerme. Las llamó, resonando con sus propios deseos. Ahora bien, me pregunto qué puede hacer Asura armado de Baran. Con riñas. El poder resplandeciente del nuevo balance breaker llenó la sala, presionando a los demonios del grupo Gremori. Cada brazo artificial se flexionó y se movió mientras Chiaki los probaba. Esto podría no ser bueno, gimió Asia. Hermanas mías, cumpliré su voluntad, declaró Chiaki mientras se enderezaba y miraba fijamente a Kiba, Shinobi y Koneko. Usaré el poder que me han otorgado por el bien de nuestra querida hermana y sus objetivos. No volveré a flaquear. Palabras mayores, dijo Shinobi, apuntando a Eps Durandal hacia el diablo extraviado. ¿Te importaría respaldarlas? Claro. Respondió el antiguo peón de Bael con una amplia sonrisa. El brazo que sostenía la estatuilla de la gacela comenzó a brillar, atrayendo la de los otros brazos. Espíritu de la gacela, en nombre de Biu, concédeme la velocidad de los vientos como caballero. Avatar. Tanun. En un remolino de viento, Chiaki desapareció. La caballero peliazul parpadeó, mirando a su alrededor un instante antes de que algo fuerte la golpeara de lleno en el estómago y la lanzara hacia atrás, impactando contra la pared con tanta fuerza que le abrió un gran cráter. Sus ojos se desorbitaron mientras saliva y sangre salían de su boca abierta. Shinobi.
gritó Irina, preocupada por su expareja. Koneko saltó hacia Chiaki con un gruñido y el puño hacia atrás para golpearla. Espíritu de la maza, en nombre de Byu, concédeme la imponente fuerza de 10.000 elefantes como torre. Avatar. Gadagara. El peón cantó, haciendo brillar el brazo del garrote. Retrocedió y atacó a la torre Nekoshi que se aproximaba con el arma que empuñaba. El choque fue sonoro, pero breve, y el resultado fue que Koneko salió despedida hacia atrás, aunque a diferencia de Shinobi, dio una voltereta y aterrizó de pie con reflejos felinos. ¿Cómo?, preguntó el Nekoshi blanco. Al igual que Cao Cao, mi balance breaker tiene muchas habilidades diferentes, respondió Chiaki con una sonrisa burlona. A diferencia de él, solo tengo 6 y solo puedo usar una a la vez. Y me resulta muy agotador, sobre todo con todo el poder que he usado hasta ahora. Además, sus 6 habilidades solo afectan mi cuerpo, a diferencia de las suyas, que eran prácticamente un truco. Señalando el garrote aún brillante, continuó. Cada brazo tiene un arma u otro objeto, un avatar de poder. Al canalizar mi poder demoníaco en un brazo específico, puedo usar el poder de ese brazo, que no puedo elegir. Es el mismo poder sin importar cuántas veces lo use y no puedo intercambiarlo como Cao Cao aparentemente podía. El avatar de la maza, Gadagara, me otorga fuerza, más que suficiente para abrumar a una torre, incluso a una que usa energía demoníaca y senjutsu para aumentar su fuerza y resistencia. ¿Qué tal la velocidad entonces? Kiba aceleró para intentar cortar a Chiaki con su espada. Tanun, dijo Chiaki simplemente antes de desaparecer en una ráfaga de viento, reapareciendo a varios metros de distancia. El avatar de la gacela, Tanun, me otorga la velocidad suficiente para superar a un caballero experimentado como tú, espadachín. Además, una vez que invoco a uno de mis avatares, no necesito recitar el área de activación. ¿Bailamos con espadas, caballero de Gremory? Kiba se giró para mirarla y se preparó. El peón volvió a sonreír con sorna. Espíritu de la espada, en nombre de Byu, concédeme el poder de cortar los vientos como caballero. Avatar. Himayodin. La espada que sostenía en uno de sus brazos, una pata de 25 centímetros, brillaba y se extendía hasta alcanzar la longitud de una katana, y el brazo también se hacía más grande y largo. Los otros brazos se plegaron para dejarle espacio. Al segundo siguiente, se produjo una explosión de poder cuando el peón de Mei y el caballero de Rías se encontraron espada contra espada antes de iniciar una rápida serie de paradas, estocadas, cortes y otros trucos de esgrima. Kiba era claramente el espadachín más experimentado, pero el hecho de que la espada de Chiaki pudiera cambiar su longitud, anchura y peso en un instante le dificultaba mucho más las cosas. No permitiré que Issei-kun muera. Pensó el rubio con determinación. No dejaré que Buchou y los demás vuelvan a llorar así. No lo permitiré. Si bien las chicas de la nobleza fueron las más afectadas por la muerte de Issei a manos de Shalva, Kiba y Gasper también se vieron afectados. El Dampir admiraba a Issei y lo tenía en alta estima, lo que lo hizo estallar cuando Georg, de la facción de los héroes, se burló de ellos por la muerte de Issei a manos de Shalva. Kiba, por otro lado, respetaba los extremos que Issei era capaz de alcanzar para proteger a su maestro. Que Issei hubiera muerto solo, sin el apoyo de Kiba, era una afrenta al honor del superviviente de Proyecto Espada Sagrada. Lo había consumido, estallando al enfrentarse a Siegfried, de la facción de los héroes. Afortunadamente, el espíritu de Issei había resonado a través de sus piezas malignas y le había proporcionado a escalón, además de reforzar la moral del resto de la nobleza. A diferencia de la última vez, Kiba logró evitar la muerte de Issei. Si llegaban a tiempo a la cima de la torre, Issei se salvaría y quien lo había capturado estaría al alcance de su espada. Con tristeza, Kiba continuó luchando por el bien de su camarada y amigo. En otra parte, con arbitraje Asmodeo, el último descendiente vivo del Mao original, verdadero, en su opinión, arbitraje Asmodeus, miró fijamente la pantalla. Despreciaba estar usando una creación del falso Belcebú, pero era lo que tenía que hacer para vengarse de esa arrogante Mei Schwarzwald. Apretó los dientes al recordar la facilidad con la que ella había despachado a un tercio de sus fuerzas restantes sin ayuda de nadie. Haberlo llamado cobarde cuando era pura prudencia haber buscado refugio en otro lugar hasta ese momento fue la gota que colmó el vaso. En la pantalla, observaba con desprecio la lucha entre los inmundos demonios reencarnados.
El sirviente de Rías Gremory era bastante hábil, pero que el otro, el último miembro vivo de la nobleza de esa zorra de Mei, le causara problemas lo irritaba profundamente. Dado que despreciaba a ambos lados en esta pequeña pelea, el hecho de que él personalmente estuviera animando a la muchacha Gremory era únicamente porque ella era un demonio de sangre pura de clase alta. Mi señor, un sirviente entró en la habitación y se arrodilló. ¿Ya has descifrado las coordenadas de la perra?, preguntó. El equipo responsable no ha podido hacerlo, mi señor, dijo el sirviente con vacilación. El cifrado que el demonio errante colocó alrededor del círculo de transporte, sumado a la interferencia de la barrera que rodea la Academia Q, es simplemente demasiado difícil de descifrar desde aquí. TCH. Arbitraje chasqueó la lengua con frustración. Aunque era arrogante y orgulloso, no era estúpido. Negar el talento de la humilde ex bruja humana sería una tontería extrema. Lo cierto era que había sido un genio en ascenso antes de asesinar a su maestro, uno que habría funcionado bien en colaboración con el falso Belcebú. Era inteligente, astuta y no era tonta. Obviamente, colocaría un complejo cifrado en las coordenadas del círculo de transporte que conducía a su base oculta. Pero era igualmente obvio que no había forma de que incluso la protección más fuertemente encriptada resistiera el poder combinado de los subordinados del falso Beelzebub, quienes actualmente estaban trabajando casi a toda máquina en la Academia Q. De acuerdo. Espetó el último miembro del linaje de los Asmodeos verdaderos. Que esos inútiles vigilen la situación de cerca. En cuanto los secuaces del falso Belcebú rompan la protección y abran el teletransportador, que obtengan las coordenadas, o si no. Por tu voluntad, mi señor. El sirviente se retiró apresuradamente para llevar el mensaje de su amo. Disgustado por la calidad de los sirvientes que ahora se veía obligado a usar, en lugar de gobernar a los verdaderos demonios de sangre pura como le correspondía por derecho de nacimiento, Arbitraje volvió la mirada a la pantalla. Tenía que reconocerle el mérito a Mei. Torturaba constantemente a Rías Gremory y a su nobleza con una precisión y una lentitud deliciosas que le habrían reconfortado si la zorra hubiera sido una verdadera demonio. La hermana menor del falso Lucifer, que tanto se preocupaba por sus repugnantes sirvientes reencarnados, se vio obligada a presenciar cómo los lastimaban para salvar al Security, su amante. ¡Qué deliciosamente irónico! Ella eligió salvar a uno en lugar de a muchos, dañando a muchos en el proceso. Si eso sería suficiente para arrojar una llave en la dinámica de su equipo inmediatamente o con el tiempo era una moneda al aire, ya que había escuchado que todos los miembros femeninos de la nobleza de Rías Gremory, más el maldito ángel reencarnado, más la joven Fenex, también estaban enamorados del portador actual del Boss Ted Gear, por lo que posiblemente estaban de acuerdo con el idiota plan de ataque de su amo. Para la antigua, verdadera, facción Ma, un sirviente era una herramienta. Y una herramienta, por muy poderosa y útil que fuera, debía ser descartada en el momento en que se convertía en una carga para su amo. Por lo tanto, la posibilidad de una lealtad real que lo obligara a salvar a un subordinado estaba fuera del alcance del arbitraje. Ya verás, zorra reencarnada, pensó con frialdad mientras se servía una copa de vino. Nadie actúa como tú con un auténtico Ma y se sale con la suya. Te arrancaré la vida del cuello. Recuerda mis palabras. De vuelta con Chiaki. Saltando hacia atrás con un jadeo, la nueva demonio extraviado de la familia Bael maldijo al sentir que sus reservas de energía demoníaca menguaban aún más. Su nuevo balance Breaker era inmensamente poderoso, sin duda, pero ya estaba casi agotada cuando lo activó. Ahora estaba agotada. No tenía elección, tenía que hacerlo. Kiba Yuto avanzó hacia ella, con la espada en alto, listo para asestar el golpe final. Entonces. Espíritu del estandarte, escucha mi orden. Que tu luz brille y tu bandera ondee en alto para que yo me erija como reina. Avatar. Pra. El brazo del estandarte del balance Breaker se encendió con luz y luego desapareció, el brazo desapareció de la vista, incluso cuando Chiaki, previamente desplomado por el agotamiento, se enderezó una vez más. Su poder demoníaco ha vuelto a la normalidad. Exclamó Rías con los ojos muy abiertos. Eso es lo que hace el avatar del estandarte, dijo el antiguo Bael peón con una sonrisa triste. Una vez al día, puedo restaurar mis habilidades físicas, mentales y demoníacas al mismo nivel que cuando estoy fresco y sin cansancio. Es bastante irritante usar al segundo más poderoso de mis avatares aquí, pero no puedo caer, no aquí. La princesa de la ruina de cabello carmesí ahogó un gemido. La lealtad de Amakusa Chiaki hacia Mei Schwarzwald rozaba el fanatismo, y estaba absolutamente decidida a detener su avance, sin importarle el precio.
Eso quedó absolutamente claro cuando, voluntaria e imprudentemente, atacó el ataque de la espada sagrada inigualable, un ataque que Rias estaba segura de que Zenobia, quien no era conocida por su capacidad de contenerse, había dado todo de sí. Y el balance breaker del despertar de Chiaki había absorbido el ataque de Ex Durandal como si fuera luz solar. Un Sacred Gear, portado por un demonio perdido, había absorbido luz durante su despertar. Era inaudito que un Sacred Gear, empuñado por un demonio, tuviera algún efecto sobre la luz, aparte de Borrador Sagrado, una de las espadas demoníacas de Kiba, creada con nacimiento de espada. Y Borrador Sagrado no era especialmente poderoso, apenas lo suficiente para contrarrestar la espada de luz de un exorcista. Los Catars de View eran un Sacred Gear con atributo viento, pero View era la deidad hindú del viento, a menudo asociada con la vida, por lo que también albergaban ese potencial, que probablemente fue lo que absorbió el ataque de Ex Durandal. El balance breaker, Asura armado de Udvaran, estaba asociado con los tres elementos que había visto hasta entonces: metal, viento y luz, con dos brazos más por desarrollar. Un balance breaker tan poderoso para un Sacred Gear tan débil, honestamente, esto la sorprendió menos de lo que se habría sorprendido cuando trajo a Issei a su nobleza. Estar cerca de un dragón había deformado su sentido de lo extraño y lo asombroso, al parecer. En ese momento, un círculo mágico rojo apareció alrededor de Chiaki. ¿Qué? Retrocede, Chiaki-chan. Me has dado todo el tiempo que necesito. Deja que el grupo Gremory avance, por lo que le servirá. Pero Nee-sama. Protestó Chiaki. Confía en mí, Chiaki-chan. Tengo tantas posibilidades de fracasar aquí como tú de no impresionarme. La voz de la reina de sangre y traición se suavizó. Felicidades por tu balance breaker, hermanita. Estoy muy orgullosa de ti. Nee-sama, la chica hizo un puchero. De acuerdo. Me retiraré. Pero en cuanto lleguen a ti, estaré a tu lado. Te lo prometo. Al activar el círculo de transporte debajo de ella, el demonio callejero desapareció en un destello de luz. Disculpe, Rias-sama, dijo Mei con un suspiro. Mi hermana menor es muy entusiasta y testaruda. ¿Tu objetivo aquí era eliminar a Arkino? Preguntó el demonio pelirrojo con los ojos entrecerrados. Solo para darle una lección. La casual admisión casi hizo gruñir al grupo Gremory. Tiene que dejar de depender demasiado de sus atributos alfil y centrarse más en sus atributos caballero y torre. Algunas cosas requieren velocidad y fuerza bruta para abrirse paso, en lugar de poder mágico. El hecho de que fuera derrotada durante su juego de clasificación con Riser Phoenix precisamente por esta dependencia del atributo alfil debería haber sido una llamada de atención para ella. ¿Por qué no se ha dado cuenta de esto? Es francamente un misterio, pero creo que esta derrota que le ha propinado Chiaki-chan debería haberle dado la comprensión adecuada. Quizás debería empezar a moverse, Rias-sama, después de todo, el tiempo avanza. Con esa pequeña provocación, la pantalla desapareció, dejando a Rias sumida en su ira y confusión. Parecía que Mei realmente quería que llegaran a tiempo a Issei, ¿pero por qué? No solo eliminó a mi sirviente más poderoso, aparte de Issei, al derrotar a Arkino, sino que también fortaleció a su propio sirviente al crear una situación para que Amakusa Chiaki despertara su balance breaker, pensó la princesa de la ruina de cabello carmesí con enojo. ¿Cuántos movimientos tiene planeados Mei? Es como si estuviera intentando enfrentarme a Ajuka-sama o a Sona en una partida de ajedrez ahora mismo. De hecho, lo había hecho una vez. No había tenido ninguna oportunidad. Lo mismo ocurría siempre que se enfrentaba a Sona. Rias era buena en ajedrez, sin duda, y ella y Sona jugaban a menudo, pero Rias siempre era un jugador reactivo, mientras que Sona era una maestra en anticipar 3 movimientos. Su propia capacidad de planificación era superior a la media, pero tanto Sona como Ajuka, que eran genios anticipando las jugadas de su oponente, la hacían parecer una simplona en comparación. Tenía la misma sensación de estar siendo guiada por un camino que alguien más le había trazado, sin poder hacer nada más que dejar de jugar para contrarrestarlo. Una elección que para ella era absolutamente imposible hacer en esa situación. De acuerdo, suspiró Rias. Subamos al siguiente piso. Dada la altura de todas las habitaciones que hemos visto en este piso, solo debería haber 2 o 3 pisos por encima. Lo siento, Buchou, se disculpó Kiba. No pude acabar con ella. Tonterías, negó Rias. Un balance breaker, sobre todo uno con habilidades tan variadas como el que desarrolló Chiaki, no es cosa de risa. Considerando que surgió de la nada, estuvo muy bien hecho para contrarrestarla, igual que tú, Zenobia y Koneko.
Reprendiendo y apresurando a su nobleza al ascensor, hizo que así asanara a los tres que habían estado en combate mientras el ascensor subía al siguiente piso. Considerando la cantidad de enemigos poderosos que sus amados sirvientes habían combatido y derrotado, comprendía la tristeza y la frustración en sus rostros, pero también comprendía por qué habían sido tan frustrados. Por primera vez, se enfrentaban a enemigos que, si bien actuaban claramente en contra de Rías y su nobleza, se profesaban un amor y una lealtad que recordaban a sus sirvientes de forma inquietante su propia camaradería. Mei y Chiaki no eran como Raiser y su nobleza, impulsados por los bajos deseos del rey. No eran como el equipo de Balí, impulsados por la sed de sangre de su líder. No eran como la facción del viejo Ma, impulsados por todo tipo de emociones y deseos negativos. Y no eran como la facción de los héroes, impulsados por el orgullo y el deseo de demostrar la superioridad humana sobre las razas sobrenaturales. El afán de Chiaki era evidente. Deseaba proteger a su hermana por encima de todo. El fanatismo desesperado en sus ojos le dolía el corazón a Rías. La ex Bael Peón lo había perdido todo hacía 3 años y no quería perder nada más. Mei, por otro lado, era harina de otro costal. Se desconocía por completo cuáles serían sus planes y deseos, aparte de querer proteger a Chiaki. El evidente cariño que la reina de la sangre y la traición prodigaba a la chica con cada palabra que le dirigía lo dejaba claro. Sacudiendo la cabeza levemente, Rías lo olvidó. Lo que los dos demonios perdidos desearan era irrelevante. No permitiría que le arrebataran el Sacred Gear a su amado y lo mataran de nuevo. Dudaba que Drake permitiera al asesino de su anfitrión usar alguna parte de las habilidades del Boosted Gear, pero eso era secundario para ella. Solo quería tener a Ise abrazándola de nuevo. Cuando el ascensor se detuvo con un ruido metálico, la heredera Gremory reunió el poder de destrucción en sus manos y miró fijamente las puertas cuando se abrieron, revelando una multitud de golems gárgola. A un lado. Rugió, y en cuanto su nobleza se hizo a un lado, desató una enorme explosión que envolvió toda la habitación más allá de las puertas del ascensor, reduciendo a la nada a cada gárgola. Sintiéndose mucho mejor después de desahogarse, Rías abrió el camino hacia la siguiente área en la torre corriendo. Ubicación desconocida. El tiempo transcurría, completamente irrelevante para el ser. No sabía cuándo ni cómo había llegado allí, solo que ahora estaba allí. Aquí era una especie de prisión de cristal, con otras alrededor de la suya, todas flotando en un vacío negro. De repente, golpeado por una afluencia de poder, un nuevo sentido de identidad inundó al ser, no, inundó a él. Yo recuerdo. Yo soy. Destellos de memoria pasaron por su mente, hasta que ver una imagen en particular, la última que podía recordar, hizo que su rabia, una emoción con la que estaba muy familiarizado por alguna razón, estallara. Tú. Pensó furioso. Te conozco. No sabía por qué, pero sabía que no tardaría en ocurrir algo. Cuando ese algo ocurriera, se vengaría de la mujer que imaginaba. Hasta entonces, esperaría pacientemente. Era lo único que podía hacer, después de todo. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Laboratorio secreto, castillo de Amadeus Bael, territorio de Bael, el inframundo. Vaya, 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 parece que el joven Amadeus investigaba varios temas interesantes antes de morir. Azazel silbó. El exgobernador general hojeaba un cuaderno polvoriento, con los pies en alto, sentado al escritorio de Amadeus. Sé con certeza que varios de los temas que estudiaba se limitaban a ti y a tu equipo de investigación privado, a Juca, sobre todo hace 3 años, cuando aún estábamos sentados sobre un polvorín. El Ma Belcebú asintió mientras examinaba una pizarra llena de runas, símbolos y fórmulas esotéricas. Eso es obvio por lo que hemos encontrado hasta ahora, y cada vez es más evidente por qué lo mantuvo todo oculto aquí. Encontrar pruebas de esta investigación lo condenaría a una década de prisión como mínimo, sin mencionar fuertes sanciones económicas. Retrocedió un paso y miró el laboratorio con recelo. Y empiezo a tener la sensación de que aún nos falta lo peor. Algo no cuadra en todo esto. El laboratorio que habían descubierto era modesto, pero estaba lleno de docenas de prototipos experimentales de Sacred Gears artificiales, junto con pizarras, impresiones y diagramas que mostraban diseños para más Sacred Gears o desgloses de los existentes. La única superficie que no estaba cubierta con material de investigación era el modesto escritorio que descansaba en el centro, donde Azazel estaba sentado. Este había estado sospechosamente limpio. Es porque esta es una habitación ficticia, explicó Azazel con una sonrisa burlona, levantando un dedo y girándolo para señalar la habitación.
Se supone que cualquiera que la encuentre será engañado por esta habitación y su contenido medianamente incriminatorio, así que no nos damos cuenta de la habitación secreta que se encuentra bajo nuestros pies, concluyó señalando con el dedo hacia abajo con una sonrisa bastante petulante. Lo sé muy bien. Ajuka hizo un gesto de desdén con la mano. Lo noté en los primeros 30 segundos que estuve en la habitación. Lo que quiero decir es, ¿qué podría haber en esa habitación que haga que una sentencia de 10 años de prisión y una multa multimillonaria parezcan un simple castigo? Ese es un excelente punto. Azazel frunció el ceño, pensativo. Le había divertido tanto el engaño desmesurado que no había pensado en qué lo haría merecedor de ello. Me parece que el joven demonio tramaba algo que no quería que la gente supiera, algo que habría hecho más que simplemente avergonzar a la familia Bael. Averigüémoslo, ¿de acuerdo? En efecto, vamos. Ajuka asintió bruscamente. Chasqueando los dedos, activó un círculo de transporte bastante oculto al fondo de la sala. Los dos científicos entraron y desaparecieron en un destello de luz roja, con el grupo Gremory. Kiba hizo una mueca cuando la princesa de la ruina de cabello carmesí eliminó a otro grupo de gárgolas. Después, se puso de pie y jadeó levemente, con los ojos entrecerrados y llenos de ira. Buchou, podemos con esto por ahora, dijo con firmeza. Necesitas conservar tus fuerzas para cuando nos enfrentemos a Mei. Rías lo miró fijamente un momento antes de estremecerse y asentir. Sí, tienes razón, Kiba. Es solo que, odio que todos ustedes estén sufriendo por esto. No es nada, Rías Buchou. Shinobi negó con la cabeza con firmeza. Si a alguno de nosotros lo capturaran así, tú e Issei lo harían sin pensarlo dos veces. Claro. Todos son miembros de mi familia, asintió de inmediato el diablo pelirrojo. Entonces no te sientas mal, dijo Asia, abrazando a Rías con ternura. Todas también queremos a Issei-san, así que lo hacemos por nosotras también. El resto de su nobleza, además de Irina y Ravel, asintieron en acuerdo con la ex monja, generalmente tímida. Asia, Rías abrazó suavemente a su alfil femenina. Tienes razón, claro. Ahora, volvamos a lo nuestro. Reforzada por el apoyo de sus queridos sirvientes, Rías les permitió avanzar por el camino, destruyendo gárgolas golem con facilidad. Una vez que uno se familiarizaba con sus patrones de ataque, se volvían tan fáciles de destruir como una criatura sin rostro en un videojuego. De no ser por su enorme número, apenas habrían sido un obstáculo para la nobleza de Rías. Estoy tan orgullosa de ellos, pensó con una sonrisa. Si no fuera por la necesidad de velocidad del momento, esta sería la ocasión ideal para practicar sus técnicas. Dejó atrás ese pensamiento y se concentró en el presente. Después de un puñado de momentos frenéticos aplastando enemigos de piedra, el grupo Gremory corrió hacia la última habitación del piso, que parecía inquietantemente familiar para los miembros más antiguos de la nobleza. Oye, ¿no es esta la vieja iglesia abandonada de Q? Preguntó Irina sorprendida. Eso parece. Asintió Zenobia, observando con inquietud los duplicados exactos de los símbolos mutilados de la fe cristiana que llenaban la iglesia cuando la visitó con Irina, antes del incidente de la espada sagrada. Asia miró a su alrededor con inquietud. El lugar que Mei había creado era idéntico a la verdadera iglesia abandonada de Q, donde la habían asesinado. Aparte de despertar convertida en demonio allí, la tímida ex monja no guardaba buenos recuerdos de aquel lugar y deseaba irse cuanto antes. Casi podía oírla de nuevo. De repente, una voz desagradablemente familiar comenzó a reír y Asia chilló de miedo, encogiéndose para esconderse detrás de Rías, temblando. ¿Asia? Preguntó Zenobia sorprendida. Aunque tímida y reservada, la rubia ex doncella santa rara vez temblaba de miedo de esa manera. Es ella, es ella. Logró decir el obispo mientras Zenobia la abrazaba suavemente con un brazo, mientras Irina miraba a su alrededor con recelo. Un tornado de plumas negras apareció justo frente al altar, disipándose para revelar a una atractiva mujer de cabello negro vestida con un bikini BDSM con hombreras, guantes hasta los codos y botas de tacón de aguja hasta el muslo, que realzaba su cuerpo flexible y sus voluptuosas curvas a la vista de todos, con su máximo esplendor. Un par de alas negras y emplumadas se extendían desde su espalda y sus ojos violetas miraban con desprecio al grupo Gremory. Temblando de rabia, Rías Gremory pronunció el nombre de este ángel caído, el odio resonó en su voz incluso mientras el poder de destrucción crepitaba a su alrededor como un rayo negro y carmesí. Reinaré. Me sorprende que te dignaras a recordarme después de tanto tiempo, maldita zorra. El caído se burló. Después de lo que le hiciste a mi Issei y a mi Asia, no hay manera de que pueda olvidarte.
Gruñó la princesa de la ruina de cabello carmesí, formándose un aura de poder de destrucción a su alrededor mientras se movía para bloquear a Asia de la vista de la mujer que la había asesinado. Buchou, ¿esto es? Preguntó Zenobia enfadada, mientras la portadora de Durandal alzaba su espada. El ángel caído reinaré, o al menos una réplica muy exacta de ella. Respondió Kiba por la pelirroja, con sus ojos azules fríos como el hielo. Ella es quien mató a Issei-kun y Asia cuando eran humanos, y quien dejó a Issei-kun tan marcado emocionalmente como él. Esto. Siseó Rabel, mientras las llamas se acumulaban en sus manos, mientras la ira por su amado Issei-sama alimentaba su magia. El resto del grupo Gremori se preparó para luchar contra la mujer que había herido tanto a Issei y Asia. Pero entonces... Atrás, dijo Rías con voz seca mientras avanzaba, desenvainando en silencio la espada que llevaba en la cadera. Buchou. Empezó Kiba antes de que un destello de poder de su maestro lo silenciara. Kiba, todos, me encargaré de esto yo misma, dijo Rías Gremori con frialdad, con una voz completamente desprovista de emoción. Retírense, ahora. Entendido, Buchou. El superviviente de Proyecto Espada Sagrada asintió y retrocedió, mientras los demás lo seguían. Asia gimió mientras miraba con preocupación la espalda de Rías. No te preocupes, Asia. Rías la miró por encima del hombro y le sonrió amablemente por un momento. Esto terminará pronto. Confianza para alguien tan poco observador como tú. Reinaré se burló al ver aparecer una lanza de luz en una de sus manos. Tardasteis una eternidad tú y tus patéticos sirvientes en descubrir que había dañado el corazón del Sekirite. Y fuisteis la última en enteraros, oh, gran princesa de la ruina de cabello carmesí. Cállate la boca, gruñó Rías, apuntando a Reinaré con su arma. Fui una ciega. Lo admito, y necesito compensar a Issei. Pero puedo compensarlo porque, a diferencia de ti, sigo viva. Solo eres un golem creado por Mei Schwarzwald para ser usado como un peón descartable. Yo fui quien te mató antes, y dudo sinceramente que matarte de nuevo sea más difícil que antes. Asia, al verte derrotada, le traerá paz, espero, ya que la lastimaste antes, y por ese crimen, si no hay nada más, no puedo perdonarte. Ser miembro de la familia Gremori significaba mantener unidos los lazos familiares, pero esa era solo la parte más comentada de lo que significaba ser un Gremori. Aferrarse a los seres queridos, protegerlos del daño y vengar cualquier daño causado a la familia, eso era lo que significaba ser un Gremori. Reinaré había asesinado y torturado mentalmente a Suise, su amor. Reinaré había asesinado a Asia, después de torturarla mentalmente, robándole su Sacred Gear y su fuerza vital y tratándola como una herramienta, su amado Bishop, a quien había llegado a cuidar como a una hermana pequeña, alguien a quien amaba profundamente. Los caídos habían lastimado a quienes Rías Gremori amaba y apreciaba. La habían asesinado, pero Rías lamentaba desde hacía tiempo no haber tardado más en matar a Reinaré. Qué amable de parte de Mei proporcionarle un objetivo adecuado contra el que desatar su ira. Ja. A diferencia de la última vez, no estoy agotada ni derrotada por luchar contra esa asquerosa humana. Se burló Reinaré mientras hacía girar su lanza de luz. A ver qué puedes hacer, perra. En guardia. Gruñó Rías mientras se abalanzaba hacia adelante, con la intención de apuñalar a su oponente con su espada. Reinaré bloqueó la estocada con su arma, pero la princesa de la ruina de cabello carmesí se desprendió rápidamente y desató una ráfaga de estocadas rápidas y ligeras, que eran mucho más difíciles de bloquear para los caídos. Como si ataques tan ligeros pudieran atravesarme la piel. Se burló la caída. Demostrando que sus palabras eran ciertas, el sable de Rías rozó la piel impecable de su abdomen sin dejar siquiera una marca. Así que Mei incluso replicó la habilidad angelical para hacer que tu piel tenga la densidad del hierro, comentó Rías con tono clínico. Bueno, entonces, hablemos en serio. Con un gesto de voluntad, la hoja de su arma se cubrió con el aura turbulenta del poder de la destrucción. Era algo que había aprendido del caballero de su hermano, Esji, pero nunca antes había tenido que ponerlo en práctica. Un rey que luchaba en el frente simplemente pedía ser eliminado, después de todo. Ahora bien, intentémoslo de nuevo. La heredera Gremori miró a Reinaré con furia y atacó con su espada. Aunque la caída logró bloquear el golpe, su lanza de luz fue destruida en el choque. ¿Qué? Gritó Reinaré mientras batía sus alas instintivamente, enviándola de regreso justo a tiempo para evitar el segundo ataque de Rías. Podría haber matado a tu original fácilmente, incluso si mi querido Issei no te hubiera dado una paliza antes, declaró Rías mientras seguía avanzando lentamente, con cada paso medido y deliberado. Kiba también, Akeno y Koneko también.
Puede que tengas cierta habilidad, Reinaré, pero todos estamos por encima de ti. Era igual entonces que ahora. Tú estás por debajo de mí. Dejando escapar un grito de furia, Reinaré envió una ráfaga de una docena de lanzas de luz volando hacia la heredera Gremory, quien simplemente levantó una mano y las hizo estallar con el poder de la destrucción, con una expresión de aburrimiento en su rostro. Desde que tu original murió, me he enfrentado a muchos oponentes mucho más fuertes que yo, le informó al indignado Kaido. Comparado con ellos, solo eres un luchador de segunda, con poderes de tercera. ¿Cómo podría caer ante ti? Conoce tu lugar. Saltando hacia adelante, Rias desató una poderosa estocada que se clavó en el centro del pecho de Reinaré, justo en el valle entre sus pechos. Mirando hacia abajo, conmocionada, la caída gritó al ser rodeada e invadida simultáneamente por el poder de la destrucción. Salvaré a Issei. Me casaré con Issei. Tendré hijos suyos, dijo Rias en voz baja. ¿Y tú? No serás más que un recuerdo lejano y retorcido que olvidaremos en medio de nuestra felicidad. Vete y regresa a la nada. Con un último grito, el golem del ángel caído Reinaré desapareció, completamente consumido por la magia de Rias. Retirando su arma, Rias la hizo a un lado con un gesto elegante antes de volver a envainar la espada en su cadera. Y eso es todo, dijo con firmeza. Mei, estoy harta de tus trucos y juegos. Una pantalla apareció cerca de ella, mostrando el rostro enmascarado de Mei. Vamos, vamos, Rias-sama. ¿No se siente un poco más relajada después de eso? La señorita Argento también se ve mucho más tranquila. Asia aprovechó ese momento para correr hacia Rias y abrazarla con fuerza otra vez, lo que hizo que la heredera Gremory sonriera a regañadientes a su querida rubia italiana. En realidad, estaba inundada de adorables sirvientes, ¿no? Una vez que asciendas al siguiente nivel, tendrás un camino directo hacia mí, Rias-sama, dijo Mei en voz baja. Solo tienes que acabar con todos los golems gárgola que quedan en mi poder. Tic-tac, el tiempo se acaba. Cuando la pantalla desapareció, Rias se contuvo de murmurar varias frases que estaban por debajo de su capacidad para pronunciar, especialmente cuando estaba siendo transmitida a quién sabe en cuántos países. Voy a disfrutar destruyéndola, gruñó. Dispérsense y busquen la salida. Se nos acaba el tiempo. Con Mei, reclinándose en su trono, la demonio callejero ignoraba cuidadosamente la mirada que Issei le enviaba con la facilidad de alguien de piel gruesa. ¿Era eso realmente necesario? Preguntó el Sekirite y con firmeza. No, pero lo hice de todos modos, respondió Mei con sencillez. Todo este tiempo, Asia Argento ha albergado el miedo a Reinaré. No vio a Rias Gremory matarla, así que el miedo no la abandonó. A diferencia de la cicatriz en tu corazón, no la afectó realmente cuando estaba con su nobleza, pero cuando estaba sola, su exhibición allí demuestra que tenía sus propios demonios que exorcizar. Ahora que ha visto a tu novia destrozar a Reinaré, o al menos a un golem con una apariencia y personalidad casi idénticas a las del original, con una facilidad casi despreciable, superará ese miedo. Mirándola con desdén, pues era muy protector con Asia, Issei asintió lentamente. A pesar de la rudeza y brusquedad con la que Mei lo había hecho, había aniquilado con bastante facilidad uno de los miedos de Asia sin ponerla en riesgo. Por favor, no vuelvas a hacerlo, le pidió, léase. Exigió, con firmeza. No temas, Ipsan. Mei negó con la cabeza, divertida. Ya no hay trucos que usar. Chiaki-chan descansa, esperando mi llamada, y no tengo más armas secretas para retrasar el avance de tu pequeño harén aparte de mis gárgolas golem. El final de nuestro jueguito se acerca, y ha tardado demasiado. ¿Cómo hiciste una copia tan buena de Reinaré? Preguntó el Sekirite y después de un momento de silencio. Le debía un favor a Serafaya-sama y Sir Zetch-sama de cuando reencarné en un demonio, respondió la reina de la sangre y la traición. Y decidí vigilar a sus hermanas por ellas, incluso con los vigilantes adicionales que habían apostado en Q. A través de mis observaciones, vi prácticamente todo lo que te sucedió, Ipsan. Eso incluye el poder, la apariencia, los gestos, la personalidad y las peculiaridades de Reinaré. Los registré por si acaso pudiera usarlos en el futuro. La previsión y la planificación de posibles contingencias y oportunidades son algo asombroso, ¿verdad? Vigilaste a Rias y a Sona Kaichou, y si hubieran estado en peligro. Issei ladeó la cabeza con curiosidad. Habría intervenido. Dependiendo de la amenaza, podría haber enviado algunos golems o incluso intervenido yo mismo, respondió el demonio errante con naturalidad. Sin embargo, una vez que Rias-sama te tuvo como sirviente, bueno, mi intervención ya no fue necesaria. Llegó el momento de que trazaran su propio rumbo, sin mi interferencia.
Aún así, seguí observando para comprender tus habilidades de combate y personalidad. La absoluta falta de remordimiento o vergüenza en su voz le puso los pelos de punta a Issei. O no veía nada malo en acosarlo descaradamente, o lo veía y simplemente no le importaba, y él no sabía qué opción le molestaba más. Bueno, mejor empiezo a dibujar en mi trono para prepararme para la pelea, murmuró Mei y tocó una depresión en un reposabrazos. Un brillo nacarado apareció a su alrededor cuando la magia del trono se activó, sanando su cuerpo al máximo de sus capacidades. Aunque no es una sanación crepuscular, este trono mío está repleto de cientos de hechizos de curación de diferentes tipos y variaciones que se activan automáticamente según las heridas de quien lo ocupe. El demonio extraviado le explicó a un curioso Issei. No está al nivel de un Sacred Gear, pero sí puede curarme, a diferencia de la sonrisa de la Santa Madre. Apoyado en un pilar cercano con sus brazos cruzados, el Sekiritei no dijo nada, su mente trabajaba sobre el hecho de que uno de los raros y poderosos Sacred Gears de tipo curativo, que podía curar todo, desde humanos, a demonios, a ángeles, a Ikai, ya no funcionaba en Mei. Mei, ¿qué te has hecho exactamente para que te pase esto? Se preguntó en silencio. Así había usado sanación crepuscular en él numerosas veces desde que reencarnó como demonio, algunas para heridas leves y otras para heridas graves, potencialmente fatales. En todo ese tiempo, no había habido ni una sola señal de que el uso del Sacred Gear generara resistencia o inmunidad en su cuerpo. Eso significaba que la excusa de Mei de que el uso excesivo de sanación crepuscular la había vuelto resistente a sus efectos era un completo invento. Algo más había sucedido que la hacía reacia o incapaz de usar su propia sanación crepuscular en sí misma, y fuera lo que fuera, Mei no quería que la gente lo supiera. De ahí la mentira. Mientras sus amigos y su novia se acercaban, Issei se perdió en sus pensamientos, con la mirada puesta en el demonio callejero que estaba sanando. Sala del trono, palacio de los Ma, inframundo. Sirceps suspiró de satisfacción, y con algo de alivio, cuando Rías despachó al golem de Rainaré. No lo había torturado ni prolongado la muerte, como él imaginaba que le habría encantado, sino que se conformó con destrozar mentalmente a Rainaré con sus palabras. Una parte de Sirceps siempre fue un Gremori en lugar del mal Lucifer, y por eso aprobaba firmemente las acciones de su hermana menor. Simplemente, no se permitía que alguien se saliera con la suya lastimando a alguien querido siendo un Gremori. Riatan lo manejó bien, comentó Serafall. La Mash-Ho, como Sirceps sabía que Issei la llamaba en secreto, había reemplazado su gran trono plateado por una silla de oficina grande y cómoda, y daba vueltas en ella ahora que Rías y su nobleza buscaban el camino al último piso de la torre de Mei. En efecto, asintió el mal Lucifer. Espero que los Grigori no se enfaden demasiado con Rías por matar al golem de un caído. Los arreglaré si lo hacen. El mal Leviatán desestimó la preocupación con facilidad. La puerta abriéndose hizo que los dos reyes demonio miraran a su alrededor. De pie en la puerta, aunque algo temblorosa, estaba Imejima Akeno. Vestía su uniforme de la Academia Q, ya que sus túnicas de mico estaban hechas jirones. Akeno, ¿deberías estar levantada? ¿Te dieron muy fuerte?, preguntó Sirceps, preocupado por la reina de su hermana. Rápidamente se acercó a ella y acompañó a Yamato Nadeshiko, que protestaba débilmente, a un asiento que Serafall conjuró rápidamente cerca de su trono. Estoy bien, Sirceps-sama, solo un poco frágil y débil. Akeno volvió a dudar. Después de despertar, simplemente, no podía quedarme ahí tirada mientras Rías corría para salvar a Issei-kun. Los expresivos ojos violetas de la sacerdotisa del trueno temblaron al girarse hacia la pantalla. Sirceps sabía que la muerte de Issei por la sangre de Samael había afectado duramente a toda la nobleza de su hermana. Rías fue la más herida, seguida muy de cerca por Akeno. Había quedado casi catatónica, y solo su padre Barakiel pudo sacarla de ese estado. Una vez más, el mal Lucifer maldijo por no haber ordenado que se hiciera algo con Mei en el preciso instante en que ella asesinó a su nobleza. No pudo hacerlo porque la familia Bael se atribuyó el derecho exclusivo de perseguir y matar a Mei. El actual jefe de la familia Bael no pareció muy contento de declararlo, lo que llevó a Sirceps a creer que algunos miembros de la familia Bael lo habían presionado para que reclamara el derecho de persecución. Ni siquiera su madre, Benelana, ex miembro de la casa de Bael, pudo descubrir quién ni por qué. Fue revelador que quienquiera que estuviera detrás de la orden haya logrado que la gente no le contara nada a la señora de la extinción de cabello rubio cuando ella los amenazó. Podría haber ordenado a otros equipos que la localizaran, pero estaba distraído por otros proyectos y calamidades, así que simplemente dejó pasar el asunto a pesar de sus reservas.
Y ahora la felicidad de su hermana corría grave peligro de ser arrebatada por segunda vez en tantos meses. Un círculo mágico que apareció en el centro de la habitación atrajo su atención. Se tensó un instante antes de reconocerlo como el de Ajuka. Todos los Ma poseían círculos de transporte personales con una combinación de la runa de su familia original y la runa del cargo que ejercían. En el caso de Ajuka, era la runa de la familia Astaroth combinada con la runa de Belcebú. Cuando aparecieron Ajuka y Azazel, Sircex empezó a alarmarse. Ambos investigadores tenían un aspecto increíblemente sombrío. Peor aún, ambos sabelotodo parecían estar recuperándose de una gran conmoción. Eso era muy malo. Cualquier cosa que pudiera conmocionar a dos de las mentes más brillantes de la facción bíblica no iba a ser nada bueno. Obviamente habían descubierto algo en el castillo de Amadeus que era de gran importancia. ¿Ajuka, Azazel qué encontraron? Preguntó bruscamente. Zex, dijo Ajuka, con la voz de su viejo amigo apagada por la incredulidad. Nos equivocamos, muy mal. ¿Qué? Sir Zex parpadeó al oír esto. Ajuka solía ser directo y conciso, sin divagar. ¿Qué nos equivocamos? Mei, Sir Zex, respondió Azazel con gravedad. Mei y la muerte de su nobleza, lo que ocurrió hace 3 años no sucedió como todos creemos. Sala del trono de Mei. Sinceramente, la aparición del círculo mágico de comunicaciones frente a ella no la sorprendió. Se había propuesto estudiar las personalidades y peculiaridades de los 4 Ma mucho antes de convertirse en una demonio errante, y durante su exilio se había propuesto estudiar a Azazel y a los demás líderes de facción que pudieran involucrarse en sus movimientos finales. Esperaba que Azazel y Ajuka se arraigaran un poco más en el castillo de Amadeus, pero aún así estaba dentro de sus predicciones. Con un movimiento de dedos, creó una barrera insonorizante entre ella y Irisei antes de hablar en voz baja. Hola Sircex. Supongo que ya sabes la verdad. Mei, ¿por qué? La voz de Sircex aún sonaba conmocionada por la revelación. En el campo de batalla, los 4 Ma son existencias absolutas. Un suspiro cansado escapó de sus labios antes de continuar. En el campo de la política, nadie es absoluto. Será y yo queremos detener esto, declaró el Ma Lucifer. No está bien. No, me temo que no puedo permitirlo. El demonio errante sonrió con tristeza, aunque no se le notaba al otro lado. Una actuación debe verse hasta el final, por absurda e inútil que te parezca, Sircex. Alea yacta est, me temo. Lo que sea, será. Espero que algún día me perdones por lo que debo hacer. Pero por favor, cuida de Chiaki-chan cuando todo esto termine. Estará desconsolada cuando sepa la verdad. Mei, no tienes que. Sircex intentó hablar, pero un destello de magia de Mei destruyó el círculo mágico al instante. Con un solo movimiento, activó un conjunto secundario de protecciones, aislando por completo su base de cualquier forma de comunicación mágica, salvo la transmisión continua que transmitía la misión del grupo Gremory. Un villano a ojos del público debe seguir siéndolo para que la historia tenga sentido, Sircex. Susurró con cansancio antes de anular la barrera que la rodeaba y concentrarse de nuevo en observar cómo el grupo Gremory abría paso a través de su ejército de gárgolas. A pesar de lo que le había dicho a Rias Gremory, no iba a enviar a todas sus gárgolas contra ellos. Eso sería una fuerza de miles y no sería justo en absoluto. La calidad puede prevalecer sobre la cantidad, pero la cantidad tenía una cualidad propia, después de todo. En lugar de eso, simplemente desataría los 400 o 500 golems gárgola restantes que había asignado para este juego de clasificación. Hizo una mueca al ver a Shenovia partir en 2 a uno de sus pobres golems desde la ingle hasta la coronilla con un solo golpe de ex Durandal. Quizás se equivocó un poco al medir la fuerza de los Gremory, o simplemente subestimó cuanto más fuertes los haría enfurecerlos. Sus golems estaban completamente superados incluso con los números que les había proporcionado. Debería haberse conformado con algo un poco más poderoso como unidad básica en su pequeño ejército. Su mano libre aferró el reposabrazos de su trono mientras observaba el poder de la destrucción que Rias Gremory blandía. Cada vez que veía a alguien empuñándolo, la magia rojiza le recordaba demasiado a su antiguo rey, y eso solo provocaba una oleada de odio y autorrecriminación que brotaba de sus entrañas. Pero no tenía tiempo para esas cosas, no cuando estaba tan cerca del final, así que lo reprimió con firmeza. Ya habría tiempo para desahogar su enojo cuando todo estuviera dicho y hecho. ¿Preocupado?, preguntó Irisei desde su posición, apoyado en la sombra de un pilar cercano. Al mirarlo, pudo ver la curiosidad y la reflexión en sus ojos. Otro error de cálculo por su parte. Había subestimado enormemente la inteligencia de aquel chico descaradamente pervertido.
La preocupaba lo que podría deducir manteniéndolo a su lado. Aún así, a estas alturas del juego, poco podía hacer para influir en el resultado, e incluso había accedido a ayudarla. No, solo, estoy molesta conmigo misma. Respondió Mei con un suspiro mientras movía una mano ociosa hacia la pantalla para volver a prestarle atención. Luego, volvió a hacer una mueca de dolor al ver que Ravel reducía a cenizas varios golems gárgola con su fuego. Sabía que el grupo Gremori era inmensamente poderoso, dijo, y se burló mentalmente de esa magistral subestimación. Claro que eran poderosos. Habían logrado enfrentarse a varios seres sobrenaturales lo suficientemente fuertes como para hacer que la mayoría de los miembros promedio del mundo oculto huyeran despavoridos. Sabía que, incluso en su mejor momento, le habría costado mucho luchar contra Cocabiel, por ejemplo, sin una preparación previa exhaustiva o al menos algún tipo de advertencia. Volvió a señalar la pantalla con la mano libre mientras continuaba. Sabía que mis gárgolas solo serían capaces de frenar su avance, pero sinceramente me sorprende lo insuficientes que son para hacerlo. Debería haberlas fortalecido antes de llevar a cabo mi plan, porque esto me da un poco de vergüenza. En serio, tener su poderoso ejército de golems gárgola molidos a polvo como si fueran basura en un juego de rol no la representó bien ante los ojos de quienes vieron esta transmisión. De todas formas, al final no tuviste que hacer eso, ¿eh? El Security le sonrió con picardía, con tono burlón. Ella lo fulminó con la mirada a través de su máscara. Nunca se había sentido atraída por los hombres, no desde que esa panda de mercenarios había asesinado a su madre, y normalmente odiaba que los hombres coquetearan con ella. Sin embargo, los coqueteos casuales de Issei solo la molestaban en lugar de disgustarla. Quizás era porque sabía que él solo estaba bromeando que no le disgustaba. Volviendo a centrar su atención en la pantalla, Mei frunció los labios, sin que el chico que la observaba la viera. A este ritmo, a este paso, llegarán en menos de 5 minutos, dijo en voz alta mientras la última gárgola de la habitación era destruida en una explosión de poder de destrucción. Hora de prepararse entonces. Miró al Security y con seriedad. Gran parte de su plan dependía de él, así que debía asegurarse de que estuviera preparado. ¿Listo?, preguntó ella, el tono de su voz implicaba más de lo que decía. Lo soy. Aceptó Issei, con ojos resignados, pero también decididos. Pues manos a la obra, dijo Mei. Chasqueó los dedos y sacó un estuche de un círculo mágico antes de lanzárselo. Baja a tu ubicación designada y ponte el objeto dentro del estuche. Recuerda, hasta el final, nadie de tu pequeño harén debe sospechar nada. Mientras esta cosa cumpla su función, no deberían poder hacerlo, respondió el Security, golpeando la caja con un dedo antes de dirigirse a su área asignada. Tras esperar a que se alejara lo suficiente, Mei se desplomó ligeramente en su trono. El agotamiento finalmente logró abrumar su estoica defensa. Se estaba agotando más rápido de lo previsto. La cantidad de Sacred Gears en su cuerpo era parte de ello, pero la mayor parte provenía de un acuerdo que había hecho en los últimos 3 años para obtener el conocimiento y el poder necesarios para lograr su objetivo. Fue un trato del que no se arrepentía, ni siquiera ahora, pero sus efectos se podían sentir en todo su cuerpo y era realmente una distracción. Solo un poco más, susurró. Entonces estaré con ustedes de nuevo, hermanas. Esa afirmación verbal de su objetivo fue suficiente para apaciguar los dolores de su cuerpo y volver a centrarse en el presente. Su objetivo estaba muy cerca de cumplirse. Solo tenía que dejar que esta última parte se desarrollara como debía y sería capaz de lograr lo que muchos creían imposible. Los minutos transcurrían y Mei observaba al grupo Gremori mientras arrollaban a su ejército como una guadaña en un campo de trigo. La última sala fue despejada incluso más rápido que las 4 anteriores, a pesar de que los golems en ella eran más poderosos que los demás. No por mucho, pero aún así, debería haber habido alguna reacción. Han luchado y derrotado a enemigos tan superiores en fuerza que las pequeñas brechas de poder ya no los inmutan, pensó con una sonrisa de aprobación. Tiene usted un buen título nobiliario, Rias-sama. Parpadeó al llegar a las puertas y luego se quedó inexpresiva tras su máscara mientras Rias Gremori avanzaba y cargaba un hechizo. No es. Mientras las puertas se desintegraban en un destello de energía roja y negra, Mei agradeció mucho su máscara, pues la mantenía inexpresiva incluso mientras fruncía el ceño. Las puertas ni siquiera estaban cerradas. Bastaría con que alguien del grupo Gremori las tocara para que se abrieran de golpe.
Un poco de teatralidad arruinada por la ira de Rias Gremory. Mientras el grupo Gremory, junto con sus extras, cargaba con las armas en alto y listas, Mei se obligó a mantener la calma a pesar de las miradas asesinas que le lanzaban. Había soportado miradas mucho peores en su vida, aunque, siendo sinceros, estas eran más difíciles de ignorar porque, de hecho, había hecho algo digno de ser fulminado con la mirada, a diferencia de las otras veces. Mei Schwarzwald. Gruñó la princesa de la ruina de cabello carmesí mientras el poder de destrucción se acumulaba en sus manos. ¿De verdad era necesario que destruyeras mis puertas, Rias-sama? Preguntó Mei lacónicamente. Ni siquiera estaban cerradas. Debería ser obvio para ti a estas alturas, pero esperaba que superaras todas mis trampas, trucos y golems todo el tiempo. Y lo hiciste en tiempo récord. 15 minutos antes de que se te acabara el tiempo. ¡Felicidades! ¿Y entonces dónde está Issei-kun? Preguntó Irina, mientras su espada sagrada demoníaca apuntaba amenazadoramente al demonio extraviado. Levantando una mano, Mei chasqueó los dedos, iluminando el extremo derecho de la sala del trono y revelando. Issei. Gritó Rias. Suspendido del dispositivo cruzado usado para extraer la curación crepuscular de Asia, se encontraba Issei, con la cabeza desplomada hacia adelante, inconsciente. Sin embargo, eso no fue lo que hizo gritar de alarma a la heredera Gremory. Les aconsejo que ninguno de ustedes se acerque, advirtió a Makusa Chiaki con el ceño fruncido. Tenía sus alas de demonio desplegadas y las usaba para planear cerca de Issei, con uno de sus catars de Biu a 1 milímetro de su arteria carotenoide. Podría hacer algo de lo que se arrepientan. ¿Por qué? Siseó Rias antes de girarse para mirar a Mei con enojo. ¿Qué significa esto? Solo intento llamar tu atención, respondió la reina demonio errante con suavidad mientras sacaba algo de un círculo de transporte. Era un sencillo anillo de plata, que brillaba con un aura oscura al usar magia de telequinesis básica para colocárselo en la mano libre. Te prometí que cuando llegaras a mí, liberaría a Issei del dispositivo de extracción de aparatos sagrados. No dije nada sobre devolverlo. Tú. Gruñó Kiba. Equipo artificial anillo de Salomón. Mei levantó la mano, mostrando el anillo. Ata y controla al demonio de clase media Issei. El aura negra que rodeaba el anillo se intensificó y expulsó cadenas oscuras que se dispararon hacia Issei. Chiaki desenvainó su espada y retrocedió, golpeando el sistema de liberación del dispositivo. El cuerpo de Issei se desplomó hacia adelante justo a tiempo para ser atrapado por las cadenas, que lo envolvieron y lo despertaron, gritando de dolor. Perra. Gritó Xenovia, atacando a Mei con Ex Durandal y lanzando un ataque de energía. Este voló hacia la reina intocable antes de estrellarse contra un escudo de cúpula que crepitaba con poder alrededor del trono. ¿Qué? La peliazul parecía sorprendida porque el ataque de su espada se detuvo en seco. Ex Durandal es sin duda un arma excepcionalmente poderosa, que combina la espada sagrada inigualable con los núcleos Excalibur, y tú eres una espadachina igual de feroz y hábil, más que digna de empuñarla, dijo Mei con ligereza. Sin embargo, este trono mío tiene la capacidad de proteger absolutamente a quien lo ocupe de ataques mágicos, de ki y de ki, siempre y cuando lo haya actualizado con las firmas mágicas y espirituales de quienes puedan atacarme. Como mínimo, su lucha a través de mi laberinto y torre me ha permitido obtener lecturas muy precisas sobre todos ustedes. Mientras permanezca sentada en este trono, ninguno de ustedes, ni siquiera Rias-sama, podrá siquiera arañarme con su magia. Aquí, Xenovia Cuarta recupera tu ataque. Reflect Wonder. En un destello de luz, el corte de energía de Ex Durandal se revirtió, siendo arrojado directamente a su punto de origen, directo a Xenovia. Como si te lo permitiéramos. Gritaron Irina y Kiba. Blandieron sus espadas sacrodemoníacas al unísono, lanzando cortes de energía que saltaban de sus hojas y chocaban contra el corte de energía reflejado de Xenovia. El choque los destruyó a los tres en una gran explosión. Muy bien hecho, dijo Mei con sinceridad. Poca gente podía contrarrestar un ataque reflejado con tanta habilidad y velocidad, y mucho menos con la fuerza suficiente para destruir un ataque tan poderoso como el que Xenovia había intentado lanzar. Pero ya es demasiado tarde, Rias-sama. El Sekirite ya no es tu sirviente, es mío. Las cadenas negras habían terminado de emanar del aura que rodeaba el anillo plateado en la mano de Mei y sujetaban a Issei donde se encontraba. De repente, dejó de gritar y las cadenas se juntaron y comprimieron alrededor de su cuello, terminando como un grueso collar con la marca de la reina estampada en la parte central, que brillaba con un rojo carmesí. ¿Y Issei?
Logró decir Rias. Issei miró hacia arriba, sus ojos estaban completamente vacíos y no respondían. ¿Qué le has hecho? Gritó Ravel furioso a Mei. Simplemente aproveché al máximo mis habilidades en la creación de Sacred Gear. Siempre que el objetivo sea un demonio y no supere la clase alta, el anillo de Salomón puede someter el cuerpo del objetivo a quien lo posea, bloqueando su mente por completo, respondió Mei con frialdad mientras Amakusa Chiaki aterrizaba junto a ella. Como el sistema del dios de la Biblia está diseñado específicamente para dar a los humanos la oportunidad de enfrentarse a lo sobrenatural, y especialmente a los demonios, este anillo fue bastante fácil de completar. Como su creador, soy el único demonio que puede empuñarlo, así que la única forma que tienes de liberar a tu amado, Rias-sama, es derrotarlo, derrotar a Chiaki-chan y luego derrotarme a mí antes de entregarle el anillo a Shidirina. Con una sonrisa burlona en su voz, continuó. Lograr solo una de esas cosas ya sería bastante difícil, pero las tres... Este partido lo gané yo antes de que siquiera pisaras el campo. Issei-san. Gimió Asia. ¿Acaso no era un espectáculo? La pequeña rubia italiana tenía lágrimas en los ojos al mirar a su amado, y casi le dio un vuelco el corazón a Mei al ver a alguien tan inocente y adorable con esa tristeza. Pero no por nada era conocida como la reina de la sangre y la traición. Armó su espíritu y mente antes de dar una orden que dejó al grupo Gremory boquiabierto de incredulidad. Issei dale un puñetazo a Asia Argento en la cara, dijo con naturalidad. Con Rias Gremory. El mundo pareció inclinarse para Rias ante las palabras de Mei. Issei, lastimar a Asia. La idea era completamente imposible e incomprensible. Él amaba y cuidaba de Asia tanto como lo hacía por la propia Rias. La idea de que Issei. Por orden tuya, dijo Issei con un tono frío y monótono que dejó boquiabiertos, no solo a los presentes, sino también a quienes veían la transmisión y conocían el vínculo entre el Sekirite y la exmonja. Aumentar. Entonces se movió, invocando su Sacred Gear mientras cargaba directamente hacia una Asia congelada, con sus ojos abiertos por el horror y la incredulidad. Kiba. Gritó Rias mientras se interponía entre Issei y Asia. El caballero ya se movía, cortando a su amigo con su espada. Reacciona, Issei-kun. Gritó Kiba cuando el Sekirite y atrapó su arma en la garra de su guantelete. Eres más fuerte que esto. Cambia el objetivo a Yuuto Kiba, ordenó Mei desde un costado con calma, con voz casi aburrida. Usa tu espada. Ascalón, dijo Issei rotundamente. Cuchilla. Cuando la espada sagrada Matadragones salió disparada del equipo potenciado, Kiba tuvo que esquivarla para evitar ser apuñalado. Aunque se centrara en matar dragones, seguía siendo una espada sagrada y podía afectarlo, ya que seguía siendo un demonio. Aumentar. Kiba gruñó al ver cómo la velocidad, la fuerza y todo lo demás de Issei se duplicaban en su siguiente enfrentamiento. Solo había entrenado contra Issei sin usar el Boosted Gear, salvo en las pruebas contra su balance Breaker. El aumento gradual de su capacidad de combate bajo el efecto del Sacred Gear Longinus era en realidad un engaño peligroso, que lo obligaba a ajustarse constantemente a un nivel de velocidad y poder cada vez mayor. Si no tenía cuidado, subestimaría a Issei y recibiría un golpe, a pesar de su gran habilidad con la espada. Rias maldijo en voz baja. Irina, encierra a Issei, está bajo el control de esa mujer. Todos los demás usan ataques físicos contra Mei. Odiaba hacer esto, pero entre la velocidad de Kiba y los ataques de luz y las habilidades vinculantes de Irina, deberían ser capaces de contener a Issei el tiempo suficiente para que puedan enfrentarse a Mei. Chiaki-chan, vete. Mei dirigió su único peón restante como contraataque. Corre a tu antojo. Wai, Mee-sama. Respondió Chiaki, con una mueca burlona al alejarse del trono. Balance break. En un instante, el peón llevaba su Asura armado de Udvaran y miraba fijamente a los miembros restantes del grupo Gremory, casi desafiándolos a moverse incluso un paso más cerca de su hermana. Balas de gravedad. Cantó Mei, enviando un hechizo a la mezcla no lo hizo más fácil para ellos. Koneko se deslizó entre la lluvia de proyectiles violáceos, en gran parte debido a su pequeño tamaño, y continuó su lucha contra Chiaki donde la había dejado 2 pisos más abajo. Le habían encomendado derrotar al peón y la chica se había retirado antes de que Koneko pudiera hacerlo. Esta vez no. Comenzando con una lluvia de llamas de campanillas azules, el Nekosh apenas reaccionó cuando la chica reaccionó pronunciando una sola palabra. Tanun. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció, reapareciendo sobre Koneko con otra palabra. Gadagara. Gritó Chiaki, y el brazo maza de su balance breaker impactó contra el suelo. Koneko saltó hacia atrás para esquivarlo antes de saltar del suelo para contraatacar.
Parecía que iba a asestar un golpe cuando... Gira y vuela, oh poderoso chakram. En nombre de Vyu, devora todo lo que se interponga en tu camino, destroza y destroza a mis enemigos. Gruñó Chiaki. Bricodara. El brazo con el chakram brilló y desapareció, dejando que el arma arrojadiza volara hacia Koneko. El chillido del viento que la rodeaba indicaba que era un arma destinada a usar el aire como una espada. Con su sentido del peligro agudizado, la Nekosh reencarnada saltó por los aires, solo para que un pequeño tornado estallara alrededor del chakram, atrapándola. Koneko no pudo evitar un grito de pánico ante la sensación de total impotencia que le produjo estar atrapada en un embudo de viento. No podía desplegar sus alas, porque el viento las destrozaría, fuera o no una manifestación de magia. Segundos después, salió volando del embudo de viento y se estrelló contra la pared. La saliva salió volando de su boca por el impacto. Koneko. Gritó Rías y atacó a Chiaki con su poder de destrucción. Oh, poderoso escudo, te invoco. Cantó el peón diablo extraviado. Envuélveme en tu égida y protégeme del poder de Indra. Himayodin. El brazo escudo y el chakram desaparecieron, pero en lugar de materializarse un escudo, el cuerpo de Chiaki adquirió el mismo color bronce que su balance breaker. El poder de la destrucción la inundó sin causarle daño, dejando a la heredera Gremori boquiabierta de asombro. ¿Cómo? Exclamó ella. Himayodin es la más poderosa de las 6 habilidades del Asura armado de Varan. Su defensa es casi impenetrable, respondió Chiaki alzando los puños. Al menos para alguien de tu nivel de poder. Haría falta un demonio supremo para romper mis defensas mientras esté activo. Ya veremos. Rugió Shenodia, cargando con Ex Durandal en alto, solo para que Mei actuara de nuevo. Orbe de gravedad. La esfera púrpura impactó a Shenodia y la mandó a volar antes de que pudiera reaccionar. Koneko, recuperada de su propio tiempo de vuelo, saltó y la atrapó. Eso es más que suficiente. Rosuei se gruñó y usó su hechizo Gleipnir para atar a Issei y Chiaki en un instante. Supongo que ahora tendré que ponerme seria, dijo Mei lentamente y se levantó de su trono. Ubicación desconocida. El ser, atrapado en su prisión, forcejeaba débilmente. Cada segundo le llegaba más poder y supo que el evento que esperaba, fuera lo que fuese, estaba a punto de ocurrir. Esa zorra, exclamó el ser con furia. Solo le quedaba el único recuerdo que conservaba. Un rostro de mujer. Ojos verde bosque llenos de lágrimas que emanaban odio hacia él. Cabello negro cubierto de sangre. Una boca bonita gritando su nombre con una voz cargada de odio. Por alguna razón, la chica de su memoria estaba furiosa con él por algo, y recordó la sensación de unas manos agarrándole el cuello con un agarre estrangulador. Ella lo había matado. La conozco porque siento que está por debajo de mí. Gruñó el ser. Cualquiera que fuera la razón por la que me mató, yo estaba por encima de ella. Superior a ella. Tenía el derecho. Su poder se encendió con furia al pensar que esa mujer desconocía su lugar y se creía superior a él. Y, sin embargo, como carecía de recuerdos aparte de ese último, se preguntaba por qué pensaba eso. De todas formas, él saldría de allí pronto, y la perra se enfrentaría a su ira. Una repentina oleada de poder reverberó en su prisión y, por primera vez, vio una grieta en ella. Lo comprendió y ahora sabía quién era, y por qué estaba por encima de esa asquerosa e ingrata perra reencarnada. Mei Schwarzwald. Rugió y un poder rojo con líneas negras surgió para estrellarse contra la prisión que lo ataba. Con Rías. Mei había dado apenas un paso antes de empezar a gritar de agonía, agarrándose el pecho y tambaleándose ligeramente, sostenida únicamente por la atracción fatal colocada apresuradamente que había agarrado en una mano. Nee-sama. ¿Qué pasa? Gritó Chiaki asustada. Suéltame, maldita sea. Nee-sama. ¿Qué significa esto, Mei? Preguntó Rías. ¿Qué truco estás tramando? Mei no la oyó o le dolía demasiado como para responder, así que volvió a gritar. El dolor en su voz era demasiado genuino como para ser fingido. Algo le pasaba muy mal. Otro ataque de lo que fuera que le pasaba hizo que la espalda de Mei se arqueara en agonía y un círculo mágico apareció en su pecho. En lugar de tener el símbolo de Mei reina en el centro, tenía el escudo de la familia Bael. Algo salió volando y flotó en el aire sobre ellos mientras Mei se desplomaba sobre una rodilla en agonía. ¿La pieza del rey? Preguntó Ravel con la mirada perdida. De hecho, era la pieza rey que Mei les había mostrado en la Academia Q. Pero a diferencia de entonces, esta vez estaba rodeada de un aura roja y negra, y se formaban grietas a lo largo de su cuerpo. Imposible. ¿Cómo pude, ese bastardo? Graznó Mei, mirando la pieza malvada.
Tuvo un plan de contingencia todo este tiempo, y caí en la trampa. En una explosión de poder, la pieza rey se hizo añicos y cegó temporalmente a todos los presentes. Cuando todos recuperaron la vista, un demonio masculino flotaba en su lugar. Su cabello negro era largo y le llegaba hasta las rodillas. Vestía ropas de aspecto caro, típicas de los jóvenes demonios de las familias del Pilar, era de complexión promedio y atractivo andrógino, o lo habría sido de no ser por la mueca frenética y la expresión de locura en sus ojos. Jaja, jajaja. Jaj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 a. Se rió como un loco. He vuelto, perra. El aura de intimidación de Mei se redobló cuando ella miró fijamente al diablo, a lo que rápidamente se unió Chiaki desde sus ataduras. Amadeus Bael. Gritaban con odio. ¿Estás disfrutando de esta teoría en Kai Fanfics? Un comentario silly que ayudan siempre al canal. Con rías. Imposible. La heredera Gremory suspiró con incredulidad. Miró al hombre que reía a carcajadas, como si su mente no pudiera comprender lo que sus ojos le decían. Imposible. Esto no puede ser real. Amadeus Bael fue asesinado hace 3 años, no es posible que esté vivo. La zorra Gremory. Amadeus se giró y la miró con desprecio. Bueno, puede que sea imposible para una fábrica de bebés andantes como tú, pero soy un genio, zorra. La muerte ya no significa nada para mí. Ajá, jajajaja, no me hagas reír. Mei rió con desprecio. Usó su bastón para ponerse de pie y miró con odio la figura de su antiguo rey. No eres Amadeus Bael. Le arranqué la vida y le destrocé cada hueso hace 3 años. No sé qué eres, pero no eres ese bastardo. Aún así, debes soportar una gran desgracia, porque voy a hacerte exactamente lo mismo que te hice a ti, el despreciable canalla cuya cara tienes. Maldita sea, eres tan arrogante como hace 3 años, se burló el demonio de clase alta. Quizás esto te convenza de que soy la auténtica. Levantando una mano frente a él perezosamente, hizo aparecer un círculo mágico familiar frente a él, uno marcado con el símbolo de la familia Bael. Eso es. Chiaki palideció. Meine-sama, escudo. Ahora. Mei ya se movía, pero las palabras de su hermana la impulsaron, aumentando la velocidad y la potencia del escudo que estaba formando. Apenas alzó el escudo del círculo mágico, la distintiva energía roja y negra, nacida del poder de destrucción de Bael, se desprendió del círculo mágico de Amadeus y se estrelló contra su escudo, enviando a la demonio errante de vuelta a tierra, donde repelió la embestida. No puede ser. Exclamó, con los brazos temblorosos por el esfuerzo de mantener su escudo contra las fuerzas más poderosas y letales de la raza diabólica. El poder de destrucción. Créelo, pequeña zorra presumida. Gritó el atacante. Muere, carajo. En una oleada de poder, Mei fue lanzada hacia atrás, con su escudo hecho añicos. Se estrelló contra su trono con un desagradable crujido y se desplomó en el asiento, sin huesos. Mee-sama. Gritó Chiaki. Un aura de fuego y relámpagos la envolvió por un instante antes de que el hechizo Gleipnir que la ataba se quebrara, se astillara y finalmente se hiciera añicos, para gran sorpresa de Rosueise. Ella rompió mi hechizo Gleipnir, como si nada. Dijo débilmente la valquiria reencarnada. Bastarra. Gritó furiosa la peón demonio extraviado mientras desplegaba sus alas y se lanzaba contra su antiguo rey como un rayo. Tú, lastimaste a Mee-sama. ¿Cómo te atreves? Tanun. La mancha en la que se había convertido se estrelló contra Amadeus, quien tenía una expresión de asombro en el rostro mientras ella usaba una mano para aplastarle la cabeza contra la pared. Ah. Tú eres ese inútil artista marcial. ¿Cómo es que tienes mi Sacred Gear artificial? Gracias a los gemelos terror, gruñó Chiaki. ¿Cómo sobreviviste, escoria? Vi cómo Meine-sama te asfixiaba y te golpeaba hasta la muerte. ¿Cómo saliste de la pieza rey que te hizo Nee-sama? Pequeña. Suéltame la cara, miserable basura reencarnada. Gritó Amadeus e intentó atacarla con su magia. Ella agarró la mano que él intentaba señalarla y la obligó a señalar un área vacía, que fue atacada por la magia mortal. No te engañes, escoria. Se burló Chiaki. A diferencia de hace 3 años, no me tomaste por sorpresa adulterando mi comida. Esta vez puedo contraatacar. Lárgate. Rugió, y la demonio errante se vio obligada a retroceder de un salto cuando una explosión de poder de destrucción surgió de todo el cuerpo de Amadeus. Si no se hubiera movido, la peligrosa magia la habría devorado hasta dejarla sin nada. Así que quieres jugar duro. Gruñó Chiaki, con puro odio en sus ojos hacia el heredero de la familia Bael.
Bien. Jugaremos duro. Gadagara. Mientras el brazo de la maza del balance Breaker brillaba preparándose para atacar, el rostro de Amadeus se retorció al comprender lo que veía. Balance Breaker. Esa miserable se atrevió a tocar mis diseños. Con un rugido, envió otra ráfaga de poder de destrucción directamente a Mei, quien todavía estaba aturdida o noqueada, e incapaz de protegerse. Sin embargo, Chiaki no se movió un solo paso para protegerla, con una sonrisa en su rostro. La magia demoníaca más poderosa impactó la barrera que rodeaba el trono, emitiendo un sonido similar al de una campana al ser golpeada. El escudo absorbió la magia con facilidad, para sorpresa de su usuario. ¿Qué? Gruñó, deteniendo su ataque, furioso y sorprendido. No, no puede ser, el trono del poder. Lo completó en solo 3 años. ¿Por qué no recuperas tu poder y lo ves tú mismo? Gruñó Chiaki. Mecanismo semisagrado trono de poder. Reflector de Bounder. A la orden de Chiaki, la barrera brilló con fuerza y una ráfaga de poder de destrucción surgió de ella, dirigida directamente a Amadeus, quien, presa del pánico, se arrojó a un lado para evitar su propio ataque. Desafortunadamente, esto significó que la ráfaga mágica atravesó una hilera completa de pilares de la enorme sala, obligando al grupo Gremory a esquivar los escombros que caían. ¿Qué está pasando aquí? Gruñó Rías, mirando a Mei, Chiaki y a Amadeus con frustración, confusión y un temor que crecía lentamente. Exijo respuestas. Una simple excusa de diablo, que se ensucia con imitaciones inferiores de sus superiores, no tiene derecho a exigir nada. Gruñó Amadeus. Lo que haga o deje de hacer con mis bienes no te incumbe. Nunca fuimos tuyos. Gritó Chiaki. Jamás. Meine-sama nos encontró. Meine-sama nos salvó. Meine-sama nos crió, nos cuidó, nos amó. Nunca fuiste más que una forma conveniente de salvarnos, desde su perspectiva y la nuestra. Eras rey solo de nombre. Dicho esto, se abalanzó sobre él, con el brazo maza de su balance Breaker desplegado y lista para castigar a Amadeus, quien la atacó con otro hechizo de poder de destrucción. Sin embargo, este no fue un ataque concentrado. Se dividió en docenas de chorros más pequeños y se lanzó contra Chiaki como la descarga de un cartucho de escopeta. Gruñendo de irritación, la peón diablo callejero esquivó, se movió y giró sobre sí misma alrededor de las diversas explosiones, incluso arremetiendo con sus puños habituales, cubiertos de catar para destruir un par que no pudo evitar a tiempo. Testarudo, menor basura. Rugió el vástago de Bael, y su círculo mágico cambió ligeramente y desató otra ráfaga del poder de destrucción, esta vez más oscuro, más fuerte, más concentrado y enfocado y disparado a quemarropa. Como si fuera a dejar que me mates. Chiaki chilló y estrelló la maza de Tanun contra el poder demoníaco carmesí que buscaba devorarla. Ambos forcejearon, antes de que el poder de la destrucción comenzara a resquebrajarse, liberando pequeños fragmentos de energía carmesí que se disparaban al azar por la habitación. El grupo Gremory se vio obligado a dispersarse y luego a activar sus propios hechizos de escudo, todos excepto Issei, atrapado como estaba por el hechizo Gleipnir, así que Ria se vio obligada a gastar energía para protegerlo también, ya que era demasiado arriesgado liberarlo de sus ataduras mientras estaba bajo el control de Mei. Buchou, esto se está poniendo demasiado peligroso. Exclamó Kiba en voz alta mientras el enfrentamiento entre peón y rey continuaba estancado. Esos dos van a destruir esta torre si siguen así. No podemos escapar. Mei tiene el sagrado aparato artificial que controla a Issei. Gruñó Rías antes de ceder a regañadientes. Retírense al fondo de la sala. Si ven una oportunidad de sortear la barrera del trono y agarrar a Mei, háganlo. ¡Ay! Respondieron los demás y empezaron a moverse. Sobre ellos, Amadeus y Chiaki se separaron. La demonio reencarnada desplegó sus alas para detener su retirada antes de estrellarse contra la pared tras ella. Mirando fijamente a su antiguo amo, gruñó. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo estás vivo? Amadeus se echó el pelo revuelto hacia atrás con una mano y miró a Chiaki con desprecio. HMPH. ¿Qué derecho tienes a exigirme nada? No tienes ninguno. Una escoria como tú debería postrarse ante mí en agradecimiento por haberme molestado en acceder a las exigencias de esa miserable y arrogante zorra y haber gastado un par de mis piezas de peón en ti. Así como te di una nueva vida, también te la arrebataré, aquí y ahora. No te metas conmigo. Rugió Chiaki, mientras rayos y fuego envolvían su cuerpo en un aura poderosa. Puede que no fuera rival para ti hace 3 años, pero aquí y ahora soy más poderosa de lo que podrías soñar. ¿Eh? Pues entonces, demuéstrame esa descarada jactancia.
resopló el demonio de clase alta mientras levantaba el brazo derecho con descuido, ante el cual apareció un círculo mágico de Bael. Con gusto. Gruñó la demonio errante. Creó orbes de fuego y relámpagos del tamaño de pelotas de baloncesto, uno en cada mano, y luego los aplastó antes de alimentar el orbe con más poder puro. Un círculo mágico de Bael propio apareció ante ella mientras lanzaba el orbe, ahora del tamaño de una pelota de ejercicios, a través de él y lo apuntaba. Raika Genkaku. Gritó. Una explosión masiva de fuego infernal artificial explotó fuera del círculo mágico en forma de taladro suelto, haciendo que los ojos de Amadeus se abrieran y rápidamente disparó su propio hechizo. Explosión de destrucción en espiral. Gritó. Con un rugido, el poder de la destrucción brotó de nuevo de su círculo mágico, concentrado en un penetrante taladro de color carmesí con tintes negros. Con un rugido imponente, las dos poderosas magias colisionaron en el centro de la sala del trono, mientras el antiguo poder demoníaco luchaba contra su recién inventado homólogo. Un choque parejo. Chilló Ravel con incredulidad. El fuego infernal artificial puede igualar el poder de la destrucción. Era una de las razones por las que Amadeus era investigador de Sacred Gear. Afirmaba querer construir uno que compensara su débil conexión con la magia de la familia Bael, dijo Rías con gravedad, con la mirada fija en el conflicto mientras intentaba descifrar algo. Ese es el problema. Se suponía que el poder de destrucción de Amadeus era uno de los más débiles del clan Bael y su control sobre él era pésimo. Y, sin embargo, este hombre ejerce ese mismo poder con una habilidad y fuerza casi comparables a las mías. Algo realmente no cuadraba aquí. GHHH. Gruñó Chiaki con esfuerzo mientras se resistía al hechizo de Amadeus. Se había dado cuenta de lo mismo que la heredera Gremory, que su antiguo maestro había aumentado de alguna manera su conexión con la magia innata de Bael, ya sea durante o después de su muerte. Recordaba bien que su querida hermana mayor le había dicho el día anterior que ahora era más poderosa que Amadeus cuando lo asesinaron. ¿Cómo es posible? No debería estar enfrentándose a mí así. Pensó el peón confundido. Ese bastardo siempre fue un luchador débil. Dependía de trucos sucios y de que Mei luchara por él. Esto no puede ser. Su incredulidad aumentó a medida que su Raika Genkaku empezó a perder terreno ante la espiral de destrucción. Por mucho que presionara, no impedía que el poder de la destrucción se acercara. Espera, ¿cómo? Mi Raika Genkaku es una espiral, lo que debería permitirle atravesar la mayoría de las demás magias y sustancias con facilidad, así que ¿cómo es que su hechizo atraviesa el mío? Pensó antes de que la respuesta la impactara. Claro. Su hechizo es un taladro de precisión, lo que significa que tiene mayor poder de penetración en combinación con el poder de la destrucción. Justo entonces, Amadeus añadió una oleada de poder a su hechizo, superando el Raika Genkaku de Chiaki. Ella esquivó rápidamente hacia un lado, pero gritó de dolor al ser rozada por el explosión destrucción espiral y cayó al suelo con un golpe sordo. GGHH. Gruñó Chiaki mientras se ponía a gatas, cubriendo la herida de su abdomen con una mano con un hechizo diseñado para reducir pequeñas cantidades sobrantes del poder de la destrucción a partículas mágicas inofensivas. Era un hechizo que Sumeine-sama había inventado durante los últimos 3 años para facilitar la curación de las heridas causadas por la magia de la familia Bael. HMPH. Que estés de rodillas ante mí te sienta bien, escoria, dijo Amadeus al aterrizar ante ella. Aunque hablaba con seguridad, estaba pálido y sudando, lo que indicaba que había dedicado más esfuerzo que Chiaki en su pequeño enfrentamiento de hechizos. TCH. No esperaba gastar tanto poder tan pronto como reviví, pensó con una mueca. Maldita basura reencarnada, siempre no hace nada más que interponerse en mi camino. Maldita seas. Exclamó el demonio callejero. Cállate. Te concederé un poco de misericordia, pequeño debilucho, te enviaré a unirte al resto de esa basura inútil que cariñosamente llamaste tu nobleza en el más allá. Amadeus se burló mientras acumulaba poder de destrucción en una mano. No temas, tu querida hermana mayor te seguirá pronto, no estarás solo en la muerte. Mee-sama. Pensó Chiaki, cerrando los ojos mientras la muerte comenzaba a cernirse sobre ella. En otra parte. Sama. Aneki. ¡No! La mente de Mei Schwarzwald estaba aletargada y llena de algodón mientras flotaba en el amplio y vacío espacio, donde nada la afectaba. Sin sentimientos, sin dolor, sin recuerdos, aunque hubiera voces molestas que le pidieran atención. Ah, estoy aquí de nuevo, dijo arrastrando las palabras. Sama, tú, Chiaki-chan. Una voz persistente la hizo refunfuñar. Estaba tan cansada.
Solo quería dormir un rato. ¡No! No duermas. Intervino otra voz, esta más clara que las demás. Tonta Aneki, no puedes dormir. Ahora no. No cuando él está aquí, justo delante de ti. No cuando Chiaki-chan se siente amenazada por él. Por favor, Aneki, no se merece eso. Mei estaba molesta. ¿Quién le hablaba y por qué sentía la urgencia de hacer algo ahora? Mee-sama ha luchado por nosotras durante 3 largos años, completamente sola, hermanas, dijo otra voz tranquilizadora. Si no puede levantarse, entonces no podemos negarle su derecho a no hacer nada, pero Nee-sama, esta sensación de letargo no puede ni siquiera sofocar los sentimientos que has encerrado en tu interior, que te han mantenido en pie durante todos estos años, ¿verdad? El amor que compartimos, los momentos que pasamos juntas, y el dolor y la angustia de nuestra separación, todas esas son cosas que, incluso en este estado, no puedes olvidar, ¿verdad? ¿Sentimientos? ¿Angustia? ¿De qué hablaba la voz? Los ojos de Mei se abrieron de golpe al sentir una cascada tumultuosa de recuerdos que la invadían, obligándola a recordarlo todo en su vida. Toda la felicidad, toda la alegría, y los recuerdos agridulces de la pérdida, combinados con una dosis infinita de rabia, odio, desesperación y, sobre todo, determinación. En su mente y en voz alta, la reina de la sangre y la traición gritó. Con Chiaki. El grito de su hermana hizo que Chiaki abriera los ojos de golpe, y que Amadeus detuviera su ataque. Todas las miradas en la sala del trono se dirigieron a la figura que previamente había estado inconsciente en su propio trono. Mee-sama. Respiró el peón con los ojos muy abiertos. TCH. Esa zorra testaruda no sabe cuándo rendirse. El vástago de Bael chasqueó la lengua antes de girarse para encarar a Mei, quien se había puesto de pie tambaleándose, rodeada por un aura de energía púrpura. Así que recuperaste la consciencia, mujer. Considerando que acabo de arrancarte el alma, debo reconocerte el mérito de despertar. Un demonio promedio habría entrado en coma por eso. Ja, 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 ja. Rió Mei entre dientes. Oh, me temo que estaba en coma. Si no hubieras herido a mi querida hermana antes que yo, dejándome oír sus gritos de dolor, probablemente nunca habría despertado. Pero tú, pisaste donde los ángeles temen pisar. Te atreviste a dañar el único tesoro que me queda en este mundo. Imperdonable, absolutamente imperdonable. El suelo crujió con el peso de su poder desatado. Mei comenzó a avanzar, lenta y deliberadamente, desplegando sus alas. En lugar de las alas negras habituales que había poseído durante su batalla contra Azazel, sus alas eran la mitad de grandes y estaban teñidas de un morado oscuro. Rayos de magia gravitacional púrpura recorrieron la sala del trono, emanando de la reina de la sangre y la traición mientras desplegaba todo su poder por primera vez. Idisei, como tu reina, te ordeno con el poder del anillo de Salomón, la voz de Mei era gélida. Libérate del hechizo que te ata y haz todo lo posible por matar a la criatura que se hace llamar Amadeus Bael. Si es necesario que mueras para hacerlo, hazlo sin dudarlo. Escucho y obedezco. Dijo el Sekirite en un tono monótono antes de usar el poder reunido en su voz Tedgear para liberarse del hechizo Gleipnir, lo que hizo que Rosueis se jurara a sí misma mejorar el hechizo para que no fuera fácil simplemente dominarlo de esa manera. Cuando el Sekirite hechizado se giró para mirar a Amadeus, Mei lanzó un hechizo que hizo flotar a Chiaki para sentarla en el trono, donde sus energías curativas restaurarían todo el daño que había recibido muy rápidamente. Quédate quieta hasta que te recuperes del todo, Chiaki-chan, dijo el demonio extraviado mayor en voz baja. Voy a hacer que el bastardo que se atrevió a tocarte pague. Por favor, Mee-sama. Chiaki sonrió con cansancio al sentir las energías sanadoras del trono. Ya empezaba a sentirse mejor. Amadeus gritó de dolor cuando uno de los puñetazos de Issei en el estómago lo envió de vuelta contra la pared como una bala a toda velocidad. Tosiendo sangre, el vástago de Bael miró fijamente al Sekirite y que avanzaba lentamente con ira, y no poco miedo. ¡Qué poder! Así que esta es la fuerza de uno de los 13 Longinus, gruñó. Se desperdicia en manos de una inútil excusa de débil reencarnado como tú. Balas de gravedad. Gruñó Mei, disparando una gran ráfaga de pequeñas esferas mágicas de gravedad contra su antiguo maestro. A diferencia de las que había disparado antes, el orbe más pequeño que disparó esta vez era del tamaño de una toronja. El grupo de proyectiles mágicos impactó a Amadeus, haciéndolo estremecer. Perra. ¿Qué demonios hiciste para conseguir tanto poder en tan solo 3 años? Exigió. Estás a punto de alcanzar el rango de definitivo con tanto poder.
Hice todo lo posible para obtener poder y hacer realidad mi sueño, declaró Mei, mientras Amadeus esquivaba los golpes cada vez más potentes y rápidos de Issei. No tienes idea de lo que he hecho, de todo el dolor que he sufrido, de todos los sacrificios que he hecho, todo para fastidiarte y deshacer lo que hiciste. Ja 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 ja. Amadeus se burló con condescendencia. No puedes deshacer lo que hice ni proclamarte el dios de la Biblia, zorra arrogante. Y yo hice lo que quise con mis bienes, nada más. Fueron estas palabras indiferentes las que deshicieron el autocontrol de Mei. Asesinaste a mis hermanas. Gritó Mei furiosa. Les arrancaste sus Sacred Gears y las asesinaste, obligándonos a Chiaki-chan y a mí a observar cada instante. Te retorcí el cuello hasta que se rompió, por eso, aunque lamentaba haberme tomado mi tiempo para matarte, ahora, tengo la oportunidad de despellejarte hasta que solo queden órganos y huesos. El grupo Gremori, y quienes seguían la transmisión, sintieron que el mundo se tambaleaba ante las palabras de Mei. Simplemente no entendía. El demonio extraviado más fuerte y temido en toda la historia de los demonios reencarnados, quien había masacrado a toda su nobleza en un ataque de sed de sangre y avaricia de poder, ¿no era responsable? Había sido una víctima, incluso. En el palacio de Ma, Sir Zetch intercambió miradas sombrías y furiosas con Serafall, Azazel y Ajuka, incluso mientras Akeno se cubría la boca con horror ante las siguientes palabras de Amadeus. ¿Y qué si lo hiciera? Se burló. Eran de mi propiedad, mi nobleza. Sus vidas eran mías para usarlas, abusar de ellas y desecharlas como me pareciera. Si no me hubieras detenido, les habría quitado sus Sacred Gears a los pocos meses de adquirirlos. ¿Quién eres tú para menospreciarme? Soy un demonio de sangre pura de clase alta de la familia Bael. Seas lo que seas, no eres un demonio. Gruñó Mei, señalándolo con un dedo solitario, acusador. Aunque puedes usar el poder de destrucción de la familia Bael, cuando atacaste mi trono, lo hiciste en una frecuencia que no era humana, demoníaca, angelical, dragona ni de ninguna otra especie mitológica del planeta. Eres el espíritu de Amadeus, poseedor de una especie de clon, modificado para poseer el poder de destrucción sin poseer las debilidades típicas de los demonios a los elementos de la luz y la sagrada, ¿cierto? Me resulta imposible imaginar que un científico demonio promedio como tú pudiera crear algo así, y mucho menos sin que yo lo supiera. Alguien te creó ese cuerpo, o hizo la mayor parte del trabajo por ti. No puedo imaginar quién te ayudó, ya que ayudar a un patético gusano como tú estaría por debajo incluso de la antigua facción Ma, incluso en aquel entonces. ¿Por qué? Gruñó Amadeus, furioso por sus palabras. Bueno, al final, da igual. Mei se encogió de hombros, levantando su bastón para señalar a su antiguo rey amenazantemente. Como sea que hayas logrado escapar de las garras de la muerte la primera vez, estás de nuevo a mi alcance. Esta vez, no hay posibilidad de que huyas de mi ira. Prepárate para morir por segunda vez, Amadeus Bael.